Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola Miguel, bienvenido al episodio número 177 de Esto también es política, el podcast que me estaba fijando ahora según he escuchado la cabecera, porque para mí es un momento de introspección interna hacia mí mismo, que es el podcast que no ha cambiado ni su eslogan, ni podríamos decir su cabecera desde hace años, e incluso añadimos, claramente es por dejadez de los aquí presentes, o sea que bueno, tampoco tenemos nada que esconder. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bueno, y no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No creo que sea por dejadez, sino más bien porque creo que es que es sublime, que no es... Que no tiene fallo, ¿no? Claro, no hay posibilidad de ir más allá. Claro. Y luego, aparte, un poco por pereza, es verdad. Sí. Además es una cabecera que nunca nos hemos preocupado del copyright de la música, ni siquiera de saber quién son los... Bueno, en fin. Bueno, mira, desde que Cristiano Ronaldo nos robó la música para el póker, a ver si me entiendes. O sea, tampoco vamos a ser aquí los tontos nosotros. Cuidadito, gente que venga de nuevas, igual se encuentra con claro. esto ahora mismo ante sujetar, Cristiano Ronaldo robando músicas a un humilde podcast. Bueno, claro, pues es que de eso poco se ha hablado en los medios. Sí, no, ha salido poco. Ferreras, por lo que se está, otras cosas. Vamos a hacer acuse de recibo de un par de comentarios que nos han dejado en Spotify. Bueno, de uno en concreto en el que, por lo que sea, en el episodio pasado dijimos algo de AMLO. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez el primo? Que por lo que sea, ya decir AMLO ya me resulta un poquito rarunimer. Ver en el comentario AMLO ya digo, oh, mamá, ya me estás... Bueno, que se han enfadado otra vez. Sí, es que por lo que sea tiene muchos fanses. Bueno, pues a quien le importe, quiero decir. Bien. Que aprovechando que están en Spotify, porque se pongan, que busquen listas de música para relajarse, a lo mejor, Claro. ¿no? Sí, es que no, tampoco lo entiendo. Espero, a ver, yo espero por su bien que no se hayan tragado la hora y media, 2 horas que dura el episodio para estar sufriendo. También te digo, es que no veo yo que esto sea un castigo que tengas que por el que tengas que pasar, ¿sabes? Hombre, bueno, si quieren me meto con AMLO ya y ya pueden ir cortando si quieren, a lo mejor. Lo que pasa es que es verdad, sí, es verdad que me está apeteciendo mucho hacer un episodio de AMLO en general, o sea, solo hablando de AMLO. El AMLO Special. Pero no en plan nada político, o sea, cosas random, ¿sabes? Sí. En general. Es que sí. a mí realmente me suena nombre de videojuego. Igual se están jugando las finales del AMLO en algún lado y lo está casteando Ibai o algo así. A mí me suena eso. Claro. Bueno, No sé. bueno, aquí teníamos a MAM, teníamos a Miguel Ángel Muñoz. A ZP también tuvimos. Tenemos a ZP. Es que me parece bueno, que también te digo que a lo mejor les sirve de terapia a los mexicanos que se metan con ZP. A ver si me molesto yo, a lo mejor, ¿no? O algo. Claro, dice, con ZP, lo de la ceja, la movida. Claro. Que dos consonantes así seguidas tienen menos flow. Si le metes alguna vocal por medio, mola más, ¿sabes? Claro. En vez de López Obrador, que se hubiera llamado Obrador López, y así es Amol, el Amol de México. Amol. Claro. Joder, qué bonito. Pero bueno, se enfadarían por otra cosa. O sea, que decir, si es que da un poco igual. Bueno, pues nada, no me interesa, pero un saludo a la familia y amigos de AMLO. Le deseo todo lo mejor en la vida. Y nada, pues nada, un abracito, un cariñito y a mamarla. Venga. Bueno, a los AMLOs, pues nada. Un saludo para todos los... ¿Serían los AMLOs o los AMLers? Los AMLivers. Los AMLivers, hostia, sí, qué guapo. Los AMLivers, guapo. los que siguen a AMLO. Que también puede ser una secta, cuidado, la secta de los AMLO, ¿no? Que se juntan claro. ahí. AMLO les dice que les va a llevar a su planeta natal, ¿no? Cuidado, sí. Cuidado que no venga alguien hablando en este tono y diciendo que hay un casquete y polar y no sé qué. Hostia puta. Esto va máquinas. muy... Uy, qué máquinas, ¿eh? Cuidado. Joder, esos dos. No, yo bueno, estoy living con esa pareja que creo que no ha habido mejor pareja cómica probablemente desde que de Cruz y Raya se separaron, porque el de la Cruz y el de la Raya, por lo que sea, no... No tiraron. Se dedicó literalmente a su... Bueno, a lo que era su nombre. Sí. Claro, a lo que cada uno consideró. O sea, ya está.
Bueno, pues... Pero cuidado ese dúo cómico, que está haciendo mucho daño en general, hay que decirlo. Sí. Pero por otro lado es que es como engancha mucho, ¿no? O sea, quieres ver a ver si son capaces de soltar una gilipollez mayor y se superan. O sea, es increíble. Está guay porque ponerte delante de un micrófono ahora es un tiempo en el que más o menos es gratis y inventarse las cosas pues también es totalmente gratis. O sea que transmitirlas así hacia el mundo es maravilloso y fantástico. De hecho, vamos a hacer un poco un hype aquí. En el Showtime, es decir, al final del capítulo, Sí. voy a anunciar quién es el líder del mundo reptiliano, que estos dos no lo saben, pero aquí en Esto También es Política lo vamos a desvelar. Ojalá sea. Recuérdamelo luego porque probablemente se me haya olvidado, Vale. pero lo sabemos. Vale, me voy a apuntar. Líder reptiliano. Bueno, pues nada, desde aquí también un saludo a Mr. Tartaria y a Mr. Empírico, que para nosotros a partir de ahora pues son dos personajes a seguir. Por favor, amigos, si lo seguimos desde el punto de vista del humor, fenomenal. Si lo seguimos desde el punto de vista físico y cuidado. Irracional. Irracional, cuidado con las movidas. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos, después de haber nombrado a grandes personajes de nuestra época, nuestros contemporáneos más destacados, podríamos decir. Sí. Los protagonistas de los manuales de las facultades de Historia del futuro. A divulgadores, podríamos decir, a divulgadores. Está, que le he visto, está el Santa Olaya, el divulgador físico, científico, está que se le sale el humo por el cerebro ya, pobre muchacho. Está que no puede. Bueno, quiero decir, yo creo que estos dos, de los cuales, por cierto, me olvido sus nombres cada 2x3, y mira que los leo y que me los dicen. Perdona, es que acabo de ver que te has puesto líder reptiliano. Perdona, la nota, me he puesto líder reptiliano. Vale. Es que claro, que digo que al final son el Sócrates y el Platón del futuro. O sea, quiero decir, cuando se estudie la filosofía de aquí a 2000 años, pues ahí estarán, ¿no? Será la nueva academia. En la EBAU. Oye, ¿quién te ha tocado? Sí, ¿Mr. Tartaria o...? Comentario de texto. Imagínate, comentario de texto. Madre mía, qué maravilla. Si no lo habéis visto, en cualquier plataforma, rollo TikTok, Instagram, salen constantemente. Uno, como así, un señor mayor ya, un señor mayor, y otro que habla con la voz un poquito así, pues un poquito aflauteada. Vamos a decir, atiplada. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a lo que nos lleva el día de hoy. Vamos a hablar, pues mira, vamos a hablar de un país con la que tenemos aquí encima también, te digo, con la que tenemos aquí en Our Country. Nosotros ya somos muy de dejarlo reposar, como decimos siempre, o sea que hoy nos vamos un poquito a las Américas y hablar de un país que fíjate que me hace ilusión porque no es que lo tenga yo puesto en mi punto de mira, que tampoco tengo yo muchas cosas puestas en mi punto de mira, pero fíjate, esto me hace especial ilusión. Pues sí, vamos a hablar de Ecuador, un país que ha saltado a las noticias, por lo menos aquí en España, desde hace más o menos 2-3 semanas, sobre todo a raíz de un vídeo que apareció de cómo unos guerrilleros, unos pandilleros entraban en un plato de televisión que estaba emitiendo en directo con escopetas y demás y encañonaban al presentador y esto, bueno, una cosa muy bonita. Y bueno, pues a partir de entonces más o menos sí que nos llega alguna noticia, tampoco es que sea lo más prioritario porque estando Pedro Sánchez por medio o Isabel Díaz Ayuso, porque quieres que te diga, quiero decir, si me tengo que quedar entre algo grave que está pasando en Ecuador y la Fórmula 1 a lo mejor, pues no, o sea, que hay prioridades en la vida. Por favor, la Fórmula 1, y no creo que hayamos tenido pues ningún ejemplo aquí en España de no. La Fórmula 1 ha ido mal, circuitos todo urbanos, éxito. Bueno, todos éxitos maravillosos y muchos trajes, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? No sé si El Salvador está pisando un poco también las noticias que llegan desde el Ecuador, porque está a tope Bukele. Bueno, en las notas tengo puesto la posibilidad de hablar de Bukele. Entre otras cosas, sí que lo vamos a tocar un poco aquí, porque Ecuador está tomando un poco la deriva de El Salvador, pero vamos a ver que no es lo mismo, que hay otros conflictos y otros peligros que hay en Ecuador que no hay en El Salvador. Pero bueno, sí que es verdad que Bukele se está convirtiendo un poco en referente de un tipo de política, especialmente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, que puede, bueno, aunque es muy popular, no nos vamos a engañar, es muy popular en la zona e incluso fuera de la zona. Es decir, hay gente en Europa y en Estados Unidos que empieza a admirar profundamente a Bukele. Bueno, esconde otras cositas que no son demasiado sanas para lo que llamamos democracia, pero bueno, eso si quieres lo tratamos en otro punto. Vale. Y vamos a explicar por qué Ecuador, aunque el presidente actual, el presidente Noboa,
va a querer imitar a Bukele sin ninguna duda, él lo va a tener un poquito más complicado, pero esto es hacia el final, o sea, esto es lo último ya que te voy a contar, porque antes, como siempre, vamos a ver de dónde surge este problema que está asolando Ecuador. Pues vamos a darle un poquito a Ecuador, que para los que no sepan, es un país más allá de la raya esa que de vez en cuando vemos en los mapas que separa los dos hemisferios. O sea que, adelante. Pues eso, vamos a intentar explicar de dónde viene lo que está pasando en Ecuador. Yo, al igual que tú, bueno, en líneas generales, la política latinoamericana siempre tiene un punto también de interés, sí. Un punto casi, desde nuestro punto de vista europeo, casi incluso podemos decir folclórico, en el sentido de, bueno, es una región muy peculiar donde la evolución histórica y política contemporánea sin afectarnos, por ejemplo, aquí en España, sí que en cierta manera nos toca porque no deja de ser parte de nuestra historia también. Y bueno, es una región a la que supuestamente España debería prestar más atención, aunque solo sea por lazos culturales e históricos, pero que no sé muy bien por qué hemos dejado de lado en los últimos años. Y yo también asumo que, por ejemplo, dentro de la política latinoamericana, pues siempre he prestado más atención a países como Argentina o como a Brasil. Y quizás es verdad que Ecuador se nos ha quedado un poco fuera del radar en general. Aquí en este podcast hemos hablado siempre de países que no se trataban mucho aquí. Acuérdate que nosotros hablábamos de Ucrania cuando nadie hablaba de Ucrania, hablamos de Bielorrusia, hemos hablado de casos extraños, y es verdad que Ecuador, por ejemplo, era un país que no habíamos tocado, y bueno, pues nos ha llegado la ocasión y me parece muy interesante, sobre todo porque poniéndome un poco al día en esta última época, he descubierto cosas que la verdad que van mucho más allá de los hechos recientes. Es decir, no es que de repente 4 locos hayan puesto una camiseta en la cabeza en forma de verduguillo o de pasamontañas y haya decidido saltar a la televisión, sino que la cosa, primero, es mucho más grave de lo que parece, y segundo, es algo que viene desde hace tiempo. Esta vez no vamos a hacer una retrospectiva histórica de Ecuador desde que aparecieron los pueblos indígenas. Sí que nos vamos a tener que ir un poco y vamos a empezar ya al año 2007. Vale, que te iba a decir primero antes de empezar que 2007, bueno, hace ya muchísimo. Te iba a decir la capacidad que tienen los pandilleros, ¿no? De montarse su propia moda con 2 trapitos. Es decir, a veces alabamos mucho grandes top model, influencer y tal, que se ponen, pero estos, ojo, menos recursos y te sacan un pandillero que mete miedo, ¿sabes? Bueno, quiero decir, nunca mejor dicho, explotan muy bien sus recursos. Al final, al final eso es la vida, ¿no? Adaptarse un poco a lo que uno tiene y sacarle el máximo partido. Y la verdad es que ellos en eso, pues, oye, son cracks. Sí, muy máquinas, unos grandes del pandillerismo. Bueno, te decía que nos vamos a remontar al año 2007. En ese año vence las elecciones presidenciales Rafael Correa. No sé si te acuerdas de Correa. Sí. Es uno de los grandes representantes de la nueva izquierda latinoamericana, que empezó Chávez en Venezuela, pero al que le siguieron otros como Néstor Kirchner, del que sí hemos hablado aquí en Argentina, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia. Y no siendo exactamente lo mismo, pero bueno, digamos que se acceden al poder otro tipo de izquierda, un poco más tradicional, podemos decir, según lo entendemos aquí en Europa, es la misma época en la que alcanza el poder, por ejemplo, Dilma Rousseff en Chile o Mujica en Uruguay. Es decir, es un momento donde la izquierda en Latinoamérica alcanza los gobiernos en muchos de los principales países del continente. Poco después, por cierto, lo hará AMLO en México. Hombre, pero no quiero tratar este tema, por favor. Te he dicho Dilma Rousseff, no, Dilma Rousseff es brasileña, me refería a Michelle Bachelet en Chile. Bueno, digamos que estos dos últimos, Bachelet y Mujica, son, bueno, izquierda un poco más tradicional. Y digo que en estos momentos convierten el Cono Sur en una región que se empieza a polarizar muchísimo. Por un lado, accede esta izquierda al gobierno, que no es que Sudamérica o Latinoamérica no hubiera tenido gobiernos de izquierda antes, pero nunca de este calado, para que nos hagamos una idea, sin ser exactamente, esto lo hemos dicho muchas veces, no podemos extrapolar exactamente los partidos o los movimientos, pero bueno, por decirlo de algún modo, es como si aquí en España, que siempre han gobernado la derecha y la izquierda, vamos a decir, tradicional o un poco más sistémica,
pues es como si en un momento dado hubiera alcanzado el gobierno Pablo Iglesias. Imagínate ese momento y la de programas que hubiéramos tenido. Sí, o sea que es una izquierda más, o sea, extrema izquierda de lo que podemos conocer aquí como la izquierda tradicional, PSOE y cosas así. Sí, eso es una izquierda más radical, es Mm, digamos, una izquierda al que le cae mal la izquierda tradicional por sí, considerarla parte del sistema y por tanto de todo esto que maltrata a los trabajadores y demás. Pero también en un contexto mucho peor que el nuestro. Por eso te digo que ya, claro. no podemos extrapolar la calidad de vida o las condiciones de vida de la Sudamérica de los años 90, finales de los 90, principios de los 2000. Es Ujú. mucho más jodida que en Europa y por eso quizás no alcanzamos a entender, entre otras cosas, porque nosotros que quedamos jodidos por la crisis de 2008, ellos van a tener como 2 o 3 crisis más en el mismo, o Claro. sea, una un poco antes y otra un poco después, con lo cual digamos, son sociedades muy pobres que se empiezan a polarizar muchísimo, ¿no? Por un lado, estos movimientos de izquierda populista radical que, bueno, que vienen a cambiar las cosas y es cierto que cambian determinadas cosas. También os digo, también te digo, hay que establecer un poco una diferencia porque la izquierda latinoamericana, esta izquierda radical latinoamericana, es en ciertos aspectos sociales es muy conservadora, es decir, está muy apegada a la tradición católica, si Mm, bien no de manera, vamos a llamar, explícita, sí, desde luego es heredera de esa tradición conservadora ya. donde la Iglesia católica especialmente todavía juega un papel relevante dentro de toda la sociedad latinoamericana, cosa que aquí en España, si bien es cierto, no podemos decir que la Iglesia sea algo inocuo, sí que ha perdido mucha influencia a nivel general, ¿no? Mm, Entonces, bueno, es una izquierda, por eso digo que no podemos identificar exactamente con, por ejemplo, la izquierda de Podemos aquí, pero bueno, que es un poco el paralelismo que podríamos hacer. Y en ese año 2007 en Ecuador gana Rafael Correa, que es uno de los representantes de esta nueva izquierda latinoamericana. Y hay que decir que también hay que entender que son países, casi todos los países sudamericanos y latinoamericanos, que han vivido en épocas recientes, cuando hablo de recientes hablo de 40, 30, 40, 50 años, dependiendo del caso, de dictaduras militares de extrema derecha. Hablamos de claro. la de Pinochet en Chile, la de Videla en Argentina, bueno, casi todos Los, estos países, los maquinistas, sí. claro. Son países donde que generalmente suelen ser ricos en materias naturales, en materias primas, muchos de ellos tienen petróleo, la propia Ecuador tiene petróleo, Venezuela es uno de los países con más reservas de petróleo del mundo, el caso argentino, por ejemplo, pues es uno de los mayores exportadores o ha sido uno de los mayores exportadores de carne y trigo del mundo, pero que generalmente ha visto que esa fuente de riqueza ha sido acumulada por una élite, una pequeña élite económica y política, que vienen a ser lo mismo, en todos los países, no solo en estos, y que ha visto cómo la mayor parte de su población, donde vamos a ver, bueno, pues lo que Marx llamaría la clase trabajadora, el proletariado, pero hay que sumarle, por ejemplo, los grupos indígenas, etcétera, bueno, pues viven en condiciones bastante difíciles, con muchos problemas de seguridad, con mucha violencia en las calles y con una profunda división interna entre los grupos políticos del país. Es decir, hablando mal y pronto, estos países en la primera década del siglo XXI son países tremendamente complejos y tremendamente complicados en situaciones muy, muy difíciles. Como en prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos, Ecuador es un país que en su historia reciente ha sufrido episodios muy duros. Por ejemplo, sufrió una dictadura militar en los años 70. Posteriormente se han dado varios gobiernos muy personalistas, como en toda la región. Digamos que desde Europa se entiende menos, aunque los partidos políticos son indudablemente personalistas, en el sentido de que siempre identificamos a su líder como la figura que moldea esos partidos políticos, pero digamos que aquí el partido político está exclusivamente, o incluso en muchos casos se forma exclusivamente para dar soporte político a un líder que es el que se presenta. Ujú. Muchos de estos países, como Ecuador, son repúblicas presidencialistas, como Estados Unidos, es decir, aquí se elige a la persona, no se elige al Sí. partido, aunque le respalde un partido y porque luego hay que presentarse a las legislativas y demás, pero es la persona la que se presenta y la que gana y a la que vota la gente. Muchos de esos gobiernos personalistas de Ecuador, después de la dictadura, han sido gobiernos en los que solo se ha ahondado en los problemas económicos y sociales del país, muchos de ellos basados en el mantenimiento de redes clientelares a base de, bueno, pues de esto que tanto se llama aquí en la política española los chiringuitos,
que ayudan a que, bueno, pues a mantener una red fiel, digamos, de intermediarios y de votos que permitan la reelección, y si yo ya no me puedo presentar, pues al que yo designe como mi sucesor para que se mantenga una política continuista, con procesos electorales muy irregulares en algunos de esos casos. O sea, quiero decir, no son desde luego democracias ideales, y a pesar de que muchos en Ecuador y en toda Latinoamérica hacen verdaderos esfuerzos por ello, la verdad es que todavía hay muchos países que no se acercan a ese ideal de democracia que podemos tener aquí en Europa, pero repito, porque son sociedades muy complicadas, muy complejas, donde aquí, y aquí es donde vamos a empezar a entender un poco más el tema, hay, digamos, organizaciones no gubernamentales, pero no hablo de ONGs tipo Sí, ACNUR, ¿sabes? O sí. tipo Sí, esto van Médicos Sin otras cosas. Fronteras, Sí, sí, claro, sí. o Save the Children, no estoy hablando de eso, sino, digamos, organizaciones no controladas por el gobierno que ejercen poder sobre al menos una parte del territorio. Aquí en Europa la experiencia que más podemos conocer es la de las mafias italianas, es decir, un lugar que está donde el trabajo, donde la economía está controlada por este grupo extragubernamental y donde el Estado, por las razones que sea, tiene muy difícil poder desplazarlos, porque estas organizaciones, entre otras cosas, se encargan de que la gente pobre pueda tener algo que comer, pueda tener un trabajo, se encarga de las necesidades básicas allí donde el Estado no ha sido capaz de resolver los problemas de esta gente, con lo cual se ganan la lealtad de esta gente que prefieren a este tipo de organizaciones, por muy ilegales que sean, porque le aseguran un sustento de vida que el Estado en ciertos momentos no ha podido. Vale, me gusta mucho el concepto de organizaciones, ¿no? Porque parece que se han dado de alta en el registro y tal y cual. Te iba a comentar, entiendo que en algunos casos concretos, no sé si en todos, dices que el Estado tiene muy difícil la interacción y el manejar este tipo de organizaciones. Algunas veces se intentará buscar un equilibrio, ¿no? Que es el mal menor a tener a esos ahí controlando ciertas partes del territorio. O siempre es una guerra constante. Es complicado. Bueno, la guerra constante no, porque a veces el Estado ni siquiera ha tenido ya veremos algunos casos porque están muy relacionados con Ecuador, como el caso de México, como el caso de Colombia. Bueno, Colombia, acuérdate que uno de los episodios que grabamos, yo creo que fue en 2016, cuando empezábamos, que grabamos los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, por ejemplo. Sí, ¿verdad? No es una convivencia fácil. Al final, estos grupos, sean del tipo que sea, para financiarse realizan actividades ilegales que el Estado solo tiene dos opciones: o permitirlas, en cuyo caso no sé qué papel están jugando como Estado, Ya. o enfrentarte a estas organizaciones. Pero es que en muchos casos estas organizaciones están mejor preparadas, mejor armadas, e incluso Ya. tienen más, no voy a decir si tienen más ingresos, pero desde luego tienen ingresos más regulares que el Estado. Es decir, a veces se enfrentan estados débiles contra organizaciones muy fuertes que controlan un territorio. Y cuando digo que controlan un territorio es que si un coche de policía entra por ahí, nadie asegura que vayan a salir, por ejemplo, Ya. ¿no? Algo que, claro, o les declaras la guerra o ya me dirás cómo puedes acabar con eso. Y de hecho hay muchos países latinoamericanos donde este problema sigue existiendo después de 20, 30 y 40 años de este tipo de organizaciones. O sea que fácil no es, desde luego. Claro, y entiendo que la capacidad que tiene un gobierno para convencer a sus funcionarios de que tienen que luchar con gente o que tienen que ir a perseguir a gente que realmente sienten que lo que están defendiendo es lo suyo y tal, pues tiene que ser un pelín complicado. No sé si tanto ese es el problema como el hecho de que en muchos casos algunos de estos funcionarios tiran para el otro lado, a lo mejor. Pero bueno, también hablaremos de esto, Vale, porque vale. claro, es una cosa que hay que tener en cuenta cuando el propio Estado tiene gente dentro que está financiada, pagada, sobornada por estas organizaciones ilegales para que miren para otro lado. Pues claro, la labor del Estado se vuelve todavía más complicado, es el que se Sí, sí. supone que está ahí, al que tú has puesto para vigilar o para que te informe o para lo que sea. Resulta que Muy bien. claro, le pagan más en el otro lado. Pues claro, eso es complicado. Claro. Te decía que más o menos estas características generales que más o menos te he contado antes se cumplen en prácticamente todos los países de Latinoamérica y de Centroamérica, cada uno evidentemente con sus particularidades. No es este el programa para tratarlos todos, este programa es para Ecuador, pero si a algún oyente le interesa, pues que en el buzón de Sí. sugerencias, si hay En los algún país en comentarios de concreto que... Spotify. Claro, Cuando sí. Por favor, hablaremos de pedid AMLO. México. Sí, sí, eso es.
Pero bueno, que tienen más o menos este tronco común y que es esta enorme inestabilidad que viene desde hace mucho tiempo y que continúa a día de hoy, lo que provoca que precisamente en esos primeros años 2000, como te decía, lleguen al gobierno estos grupos de izquierda radical donde la gente desesperada busca soluciones allí fuera de donde tradicionalmente las ha ido buscando y no solo no las encontró, sino que las cosas solían ir a peor. A esto sumemos la crisis financiera mundial del año 2008, que tampoco facilita las cosas a estos países. Bueno, no se lo facilita a nadie, pero estos países que siempre parten de una posición peor, pues peor todavía. Y hay que decir que, por ejemplo, Ecuador, al igual que le pasa con Argentina, también sufre una gran crisis en el año 2000, que no se acaba de recuperar y le llega la de 2008, después vendrá otra en 2015, después vendrá la de coronavirus. Es decir, Ecuador y muchos otros países de la región han sido muy golpeados en los últimos 30 años. Y como te digo, los gobiernos tampoco han sabido o no han hecho lo que debían para intentar proteger a su población. Y como te digo, esto al mismo tiempo que ves como élites económicas, sociales y políticas del país se enriquecen, se pueden permitir, por ejemplo, irse a Miami a vivir, o se permiten sacar sus capitales y ponerlos en cuentas en bancos suizos. Bueno. O en bancos estadounidenses y bueno, pues eso es lo que cristaliza la llegada de estos líderes de izquierda y más o menos un poco este es el contexto en el que Rafael Correa llega al poder en 2007. Hay que decir que la llegada de Correa se produce en un contexto, como te he dicho, de crisis económica y en un contexto en el que la economía ecuatoriana, parece que voy a decir cosas random, pero créeme que al final todo tendrá sentido, espero. Vale. Ya había tenido una... Has empezado diciendo líder reptiliano, ¿eh? O sea que... Sí. No, al final, he dicho que al final todo tendrá sentido. Vale, todo tiene sentido. Decía que Ecuador arrastraba ya una crisis económica muy fuerte desde el año 99, de la que prácticamente no había terminado de recuperarse cuando llega a 2007, cuando llega Correa. Y una de las cosas que había hecho Ecuador, no sé si te sonará, una de las cosas que hizo Ecuador en el año 2000 para intentar solventar esa crisis fue dolarizar la economía. Es decir, esto de lo que hablábamos cuando Milei. Es cierto que hay que decir que en el largo plazo más o menos sí que consiguió dar cierta estabilidad a la economía ecuatoriana, pero por el camino sufrió mucha gente. Eso significa que desde el año 2000 el dólar es la moneda oficial de Ecuador. Toma ya. Que es lo que quería o lo que decía Milei que quería hacer. Recuerdo que dolarizar significa, o el objetivo de dolarizar, en el caso para Ecuador y en el caso de que es lo que promete Milei, el objetivo es estabilizar la economía en el sentido de que vas a tener una moneda fuerte con pocas variaciones, las variaciones son pequeñas, no es como monedas que se devalúan enormemente en poco tiempo. Trata de atraer inversión extranjera, la inversión en dólares siempre es mucho más sencilla, mucho más segura. Pretende restaurar la confianza en su sistema financiero, porque al operar en dólares significa que estás operando con una moneda fuerte y pretendía controlar la inflación. Repito, debido a la estabilidad de la moneda era más fácil controlar la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que tu inflación iría muy ligada a la estadounidense, que no suelen ser inflaciones altas porque el control monetario sobre el planeta en líneas generales es bastante tenso. Es verdad que dolarizar, como ya explicamos, implica perder la política monetaria y eso implica que no vas a poder navegar en determinadas crisis económicas donde puedas hacer devaluar o apreciar el valor de tu moneda para intentar navegar en aguas tempestuosas, vamos a decir. Pero bueno, en principio Estados Unidos eso lo va a hacer por ti porque primero Estados Unidos es el primer interesado en que la moneda se estabilice, que no haya mucha inflación. También te digo que Estados Unidos moverá el valor del dólar conforme a los intereses de Estados Unidos, no lo que le interesa a los demás, evidentemente. No creo que piense mucho en Ecuador, sí, efectivamente. Claro. Pero recordemos que en este año 2007, en el que Correa llega al gobierno ecuatoriano, es el año donde quiebra Lehman Brothers, el primer banco, la primera pieza de esta cadena de dominó que acabará siendo la crisis financiera mundial de 2008. Hay que decir que al mismo tiempo que sí es verdad que en el largo plazo más o menos ha conseguido sus objetivos, digo más o menos con muchas pinzas porque bueno, vamos a ver que Ecuador la mitad de su economía es ilegal. Claro, en Ecuador se fue produciendo un reforzamiento de esa élite económica en esos primeros 2000
y se fue, como te he dicho antes, produciendo un empobrecimiento generalizado de la población, a pesar de que si miramos los números macros, es decir, PIB, tasas de desempleo y este tipo de cosas, veríamos que Ecuador en esta primera década la verdad es que responde bastante bien. Pero claro, estas macromagnitudes miden lo global, pero no nos dicen qué está pasando en el interior. Es decir, digamos, si hacemos zoom, veremos mucha gente que no lo está pasando bien, que a pesar de que el país supuestamente vaya como un tiro, la riqueza o los beneficios de ese progreso se lo están quedando unos pocos y no se está repartiendo. ¿Por qué te he dicho que nos íbamos al gobierno Correa? Bueno, el gobierno Correa, siguiendo un poco los paradigmas de esta nueva izquierda latinoamericana, va a impulsar varias reformas en el sistema ecuatoriano que vamos a tener que tener en cuenta para lo que está pasando ahora. La primera de ellas que te traigo es que Correa va a impulsar la introducción en la Constitución ecuatoriana del principio de ciudadanía universal. Ese principio lo que viene a decir, bueno, se basa en estos principios de que ningún ser humano es ilegal, que la inmigración no debería ser ni legalizada, ni digamos hacerla sinónimo de delincuencia y ese tipo de cosas que digamos sobre el papel es correcto, está bien, pero que a la hora de ejercer el gobierno en un espacio administrativo, por ejemplo en un país, se vuelve algo un poco más complicado. Entre otras cosas porque una de las cosas que tiene que hacer el gobierno, las instituciones de un país, es controlar quién está en el país, sobre todo para que pueda pasar, por si pasa algo, poder saber qué está pasando. Claro, este principio de ciudadanía universal implicaba que se daba la oportunidad a entrar en Ecuador sin necesidad de visa, es decir, prácticamente sin control ninguno. Esto lo lleva Abascal en su programa político. Sí, también. correcto. Claro, tiene igual. Correcto. Concretamente en una isla, que pueden ir ahí todos los que quieran, ha dicho. Claro. Es cierto que, a ver, este principio luego no se aplica de manera idealista, pero sí que es cierto que facilitó mucho la llegada de extranjeros a Ecuador y esto lo voy a dejar aquí para luego retomarlo. Bueno. Por otro lado, en esa misma reforma constitucional, Correa impulsa la prohibición de acoger bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano. ¿Por qué lo hace? Bueno, entre otras cosas porque en el país, en Ecuador, desde hacía 9 años existía una base naval estadounidense me parece que era la localidad de la base militar de Manta. Voy a nombrar mucho la ciudad de Manta. Manta es una ciudad portuaria de Ecuador, costera, con un puerto importante. Bueno, ahí el ejército estadounidense tenía una base naval que era al mismo tiempo sede de la DEA. La DEA, por si alguien no ha visto suficientes películas, es la agencia antidroga estadounidense. ¿Por qué? Bueno, es fácil de entender. Estados Unidos y Ecuador llegan a un acuerdo mediante el cual, en 1999, mediante el cual se le concede al ejército de Estados Unidos el poder instalar una base allí, en esta ciudad costera, en Manta, para ayudar al gobierno ecuatoriano a luchar contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la gran fábrica de la droga es Colombia. Si miráis un mapa, está al lado. Está justo encima. Y el objetivo final, o digamos, el objetivo final es Estados Unidos, es Europa, es la nariz de muchas personas. Pero digamos que el camino sobre todo de esa cocaína, es Ecuador, se produce y se almacena en Colombia y se saca por Ecuador hacia México, donde están los grandes cárteles de la droga, que desde ahí introduce la droga en Estados Unidos. Entonces, digamos que el gobierno ecuatoriano llega a este acuerdo con Estados Unidos para imponer esa base y que la DEA les ayude a luchar contra el narcotráfico en su país. Entiendo que es más fácil así que tener que atravesar todo Centroamérica, ¿no? Todos los países uno por uno, ir ahí. Aparte que Centroamérica es una zona bastante, llamarla, inestable. Y serán asesinos, serán narcotraficantes, traficantes de armas, lo que tú quieras, pero a un cártel le interesan las cosas bien hechas. No. O sea, eso lo tienen puesto en sus estatutos. Es una de sus marcas, sí. El contrato para el establecimiento de esta base militar fue firmado en el 99. Se firmó por 10 años, pero todo el mundo daba por hecho que se iban a prorrogar hasta que Correa llega al gobierno
introduce esta cláusula en la Constitución y en el año 2009 decide no renovar la concesión de esta base militar estadounidense. Aparte, si recuerdas, pues la retórica un poco de esta nueva izquierda latinoamericana que es contra el enemigo imperial yanqui. Claro. Bueno, sí, como decía Chávez, huele a azufre, ¿no? Un poquito. Claro, el hecho de que la DEA salga de Ecuador va a empezar a complicar mucho las cosas en este tema. Porque claro, te gustará más, te gustará menos, te parecerá mejor, te parecerá peor, pero la DEA es una agencia, digamos, con mucha más capacidad. Solo la DEA tendrá mucha más capacidad que prácticamente todos los países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico. Claro. Es cierto que la cooperación nunca se ha acabado del todo, pero está claro que con la DEA fuera del país es más difícil colaborar o llevar a cabo, digamos, acciones más eficaces en contra del narcotráfico. Y esto, pues, oye, va a poner muy contentos a los grandes cárteles de la droga, sobre todo a los cárteles, como digo, colombianos y mexicanos. En esta misma época, Rafael Correa también concedió el control de algunos puertos del país a propietarios privados, por la razón X que sea, que no la entendió muy bien ni yo. Y mira que he leído sobre el tema y he preguntado y he mirado y no entendí muy bien por qué. Supongo que era para intentar reducir algún tipo de gasto público, bueno, por la razón que sea. Entre ellos, por cierto, este puerto de Manta, donde estaba la base estadounidense que ya no está, se le concede a un propietario privado. Y aquellos puertos que permanecen en manos públicas van a tener un déficit muy importante en cuanto a la tecnología necesaria para detectar determinadas sustancias. No sé si alguna vez has visto cómo funciona, por ejemplo, el puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras es uno de los más importantes de Europa, por supuesto el más importante de España, que recibe mercancías diarias a nivel Dios. Evidentemente no se puede registrar todo lo que llega porque sería imposible, pero digamos que sí que cuenta con determinadas tecnologías para, bueno, en la medida de lo posible, intentar mirar la máxima cantidad de mercancía posible, a ver qué es lo que está entrando, y aún así siempre cuelan algo. Aparte del guardia civil, que si te ve mala cara, esa es la primera. Sí. La Aparte primera fase. y el perro, no se te olvide el perro. Vale. Bueno, pero el caso es que los puertos ecuatorianos no tienen nada de esto y el gobierno de Correa tampoco va a hacer nada para mejorar la situación. Así que digamos que los puertos ecuatorianos, los privados van un poco a su bola y los públicos no tienen la tecnología ni los recursos necesarios para detectar determinadas mercancías. Por poner un ejemplo, vamos a poner droga, por ejemplo. Por ejemplo, vale. Quédate con esta idea que será importante para entender los acontecimientos recientes. Vale. Otra de las iniciativas de Rafael Correa fue el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Ecuatoriana en marzo de 2009. Esta unidad era una unidad autónoma de élite dentro de la Policía Ecuatoriana, cuyo objetivo era luchar contra el crimen organizado y, por tanto, contra sus actividades ilegales, entre las cuales estaba el lavado de dinero, la guerrilla, el tráfico de personas, el tráfico de armas y, sobre todo, el tráfico de drogas. Esta era la unidad, se desmanteló porque esta unidad era la que colaboraba estrechamente con la DEA para llevar a cabo todas las redadas y la lucha antidroga. Correa, que no quiere al enemigo yanqui ni cerca, entiende que esta unidad está contaminada por la influencia estadounidense y decide deshacerla. Crea otra en su lugar, pero que va a crear la unidad de lucha contra el crimen organizado, que ha demostrado ser, por lo que hemos visto actualmente, pues bastante ineficaz sin la ayuda estadounidense, por lo visto. Y un poco este es el caldo de cultivo que se sucede con la llegada de Correa al gobierno, donde se van a empezar muchas cosas. Correa será presidente hasta 2017. Es cierto que durante la presidencia de Correa los niveles de violencia van a ser bajos para la región, comparado con España serían muy altos, pero bueno, bastante bajos para la región. Bueno, la droga sigue corriendo, esto es evidente, pero bueno, digamos que no hay altercados en el país. Parece que Correa sí que consigue una determinada paz social o una cierta estabilidad. Las cosas cambiarán cuando la Constitución impida a Correa presentarse para un tercer mandato. Allí los mandatos son de 5 años. Él estará a los 10 hasta 2017. La Constitución no le permite un tercer mandato, aunque lo intentó, como todos los líderes latinoamericanos. Sí. De hecho, Bukele, por ejemplo, que acaba de ganar elecciones, se está presentando en contra del mandato constitucional. Se está presentando por tercera vez, aunque la Constitución salvadoreña habla de que solo se puede presentar 2. Pero bueno, ¿a quién le importa, no? Total.
Y el sucesor de Correa, elegido por él, me fascina el nombre, se llama Lenin Moreno. Lenin, oh yeah. Lenin Moreno. Bueno, en realidad entiendo que es Lenin Moreno, porque creo que hay una tilde, pero me hace mucho más gracioso llamarle Lenin, porque ya que es de izquierda, que lo sea de verdad, ¿no? Sí, Lenin. Te iba a preguntar, ya aprovechando este enganche con Lenin, Lenin tampoco está mal, como nombre. Sí. En cuanto a ideología y eso, supongo que estos gobiernos están más cerca del comunismo o se rigen por otras normas, es una mezcla de estas que hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Por dónde andan? Bueno, sí, sí, está más cerca, evidentemente, del comunismo que de otras ideologías, pero tampoco son eso. Ya te digo que, por ejemplo, en muchos casos, en muchos aspectos sociales son bastante conservadores por esa influencia de la Iglesia católica o iglesias evangelistas, por ejemplo, quiero decir. Sí. Es decir, si lo tenemos que subsumir en alguna ideología, bueno, pues sí, vamos a decir que beben de las fuentes del marxismo y demás, pero no para todo, desde luego. Es lo que te digo, ¿no? Para otras cosas son súper conservadores, que es algo que te llama mucho la atención porque dices tú, vamos a ver, estás aquí hablando. Es que es verdad que es que Latinoamérica es una región muy, muy, muy peculiar en ese sentido, que para nosotros a veces es difícil de entender. Es una región muy conservadora en lo social, en líneas generales, donde, digamos, es lo que te decía, ¿no? La religión, digamos, en el mundo occidental, creo que es el lugar o la región donde la religión, parece que estoy diciendo la misma palabra todo el rato, pero no, es la región donde la religión todavía tiene mucho peso en la tradición social, que arrastra en cierta medida todavía los males de las independencias, de la cual siempre acusan a España, pero que digo yo que ya han pasado 200 años, ya alguien más tendrá culpa, digo yo, de lo que pase. Independencias que han sido traumáticas, procesos de construcción nacional bastante tortuosos. Hay que, bueno, por meter ya la notita histórica, que si no me quedo a gusto, cuando Bolívar y San Martín lideran las emancipaciones americanas a inicios del siglo XIX, la idea de Bolívar es crear la Gran Colombia, es decir, crear una especie de Estados Unidos de Sudamérica, y mira cómo han acabado, o sea, que no se llevan bien ni entre ellos. Entonces, pues, es un poco una historia contemporánea bastante tortuosa que hace que los movimientos políticos, que digamos, la política en Latinoamérica a veces se nos escape o pensemos que es más igual a la nuestra de lo que es en realidad. Allí tienen, digamos, senderos propios que si no la sigues de manera continua es fácil perderse, porque tú puedes decir... quiero decir, son gobiernos, estos, por ejemplo, Correa, el Kirchner, son movimientos cercanos, por ejemplo, a la Cuba de los Castro. Pues sí, pero la Cuba de los Castro sí que se acerca de verdad al comunismo. Luego Ecuador, por ejemplo, cede puertos a propietarios privados, que eso no ocurriría jamás en un sistema comunista, o por ejemplo, eso no ocurre en Cuba. Entonces, tienen estas cosas que te despistan un poco. Pero bueno, sí, son movimientos de izquierda radical, que en líneas generales, sobre todo en lo económico, sí que intentan parecerse más a este tipo de cosas, pero no llegan a. Es una mezcla rara, no nos engañemos. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, quiero decir, desde su punto de vista, los raros seremos nosotros, claro. Efectivamente, son muy suyos. Pues nada, prosigamos con Lenin. Bueno, pues Lenín Moreno heredó un país tremendamente dañado en su economía. Hay que decir que Ecuador se vio muy afectado por una crisis que en 2015 afectó sobre todo a Venezuela. Esto sí que nos llegó a nosotros y se ha hablado mucho, más que nada porque son los años, si te acuerdas, en que aparece Podemos. Podemos aparece en 2014. Entonces empezó a hablar mucho de Venezuela. De repente todo el mundo era experto en Venezuela. Sí. Venezuela es un país quiero decir, el chavismo empieza en el 98. Pero que en estos años Venezuela sufre mucho y es verdad que se empobrece mucho. Chávez ya está muerto, ya está Nicolás Maduro, hablando con pájaros. Y es un momento en el que Venezuela sufre mucho. Es verdad que su inflación es cuando se empieza a disparar, empieza a sufrir mucho, porque es verdad que toda la política del chavismo se basaba en la venta del petróleo. Claro, cuando el petróleo estuvo alto de precio, todos los países crecían y la venta de petróleo era consistente, cuando Venezuela estaba integrada a los mercados internacionales, por mucho que Chávez dijera que Bush olía a azufre y el famoso ¿por qué no te callas? Y estas cosas. Hombre, bonito. Claro,
los ingresos del Estado venezolano eran muy grandes por la venta del petróleo. Pero cuando en 2015 parece que la crisis pasa y los precios del petróleo empiezan a caer, claro, los principales ingresos de Venezuela empiezan a caer también, y eso es lo que empieza a hacer que Venezuela entre en dificultades económicas más serias de lo que se podían prever. Y a Ecuador le pasa algo parecido. Ecuador es un país que lleva 2 crisis económicas consecutivas de las que no se ha recuperado, y además una de sus principales fuentes de ingresos también empieza a caer. Con lo cual esto empieza a ese malestar social, ese descontento social, empieza a originar protestas, empieza a originar manifestaciones, y el gobierno que hereda Lenín Moreno pues es un gobierno jodido, porque la situación del país no está para echar cohetes. Vamos a ver cómo especialmente una de las cosas que más va a dañar al país y más va a colaborar a la situación actual es que los que peor lo pasan son los jóvenes. Los jóvenes no encuentran trabajo, los jóvenes no tienen recursos para emigrar o para buscar una vida mejor, y se ven atrapados en determinadas regiones, en determinados ambientes que prácticamente solo les muestran una salida. Es una situación de la que siempre esto, por ejemplo, vuelvo al mismo caso, ocurrió en el sur de Italia. Gente empobrecida, especialmente los jóvenes, que no encuentran una motivación, que ven cómo su gobierno no hace nada por ayudarles, o por lo menos así lo sienten. El Estado no está presente y de repente aparece un grupo de señores que te dan una pistola, te dice véndeme esta droga aquí, y ves dinero y empiezas a ver cómo puedes tener una vida mínimamente, que es arriesgada sí, pero que tampoco tienes mucho que perder en tu situación anterior. Yeah. Y entonces ese reclutamiento es lo que desde este momento, desde el 2015, pero sobre todo a raíz de la llegada del gobierno de Lenín Moreno, va a empezar a fortalecer a estas bandas, a estas pandillas ecuatorianas, que van a empezar a reclutar a esos jóvenes que no ven futuro en su vida, y que, bueno, esto por lo menos les ofrece un camino peligroso, arriesgado. La inmensa mayoría de gente que entra en estas bandas, que vive en estos ambientes, sabe que lo más probable es que no llegues a los 40 años, Yeah. pero que mientras tanto ya me dirás tú que cuál es la alternativa, ¿no? Y que, entonces ojo, esto es importante. Perdona, tienes que tener un control también con las manos para hacer saludos especiales de esos que tienen. Eso es una movida, ¿eh? O sea, no quiero hacer ninguno para no ofender a ninguna Mara ni a ninguna banda de estas, pero bueno, ahí queda, ¿eh? Bueno, ese es el casting, de hecho. Tiene que... A ver, ¿qué movidas sabes hacer con las manos para nuestros símbolos? Sí, sí. Creo que una prueba es cascar un huevo con una mano solo, por ejemplo. Ostras, cuidado, Sí. cuidado la movida, ¿eh? Sí, Otra sí. prueba es hacer con 3 bolos, hacer malabares, por Esas ejemplo. son y luego ya lo de matar a una persona, ¿no? Y luego ya es matar personas, sí. Vale, bien. Correa es verdad que dentro de todo esto que te he ido contando, Correa es verdad que era un líder carismático, un líder, digamos, que sí que consiguió imponer su visión del país al propio país, pero su desaparición de la escena política, Lenín Moreno no era Correa. Es un poco lo que ha pasado en general siempre, ¿no? Cuando muere Fidel, pues Raúl no es Fidel, y García Canel pues tampoco. Cuando desaparece cuando desaparece Chávez, Venezuela pasa una crisis porque Maduro no es Chávez. Entonces estos regímenes tan personalistas, ya veremos a ver qué pasa en México ahora sin AMLO, porque AMLO, sabes que no se puede presentar a más elecciones. Va a ir una candidata, pero me refiero que no es lo mismo determinados movimientos. Por ejemplo, el movimiento liderado por Mujica en Uruguay, bueno, pues continúa, pero no es el mismo movimiento, porque Mujica era una figura tan carismática, bueno, de hecho, a todo nivel hispanohablante, ¿no? No solo se circunscribía a Uruguay. Bueno, pues estas cosas, claro, cuando falta el líder, el movimiento sufre. Esto es así. Moreno se encontró con un país prácticamente destrozado económicamente, y Lenín Moreno, al contrario de lo que su nombre podría indicar, va a decidir aplicar medidas políticas económicas de austeridad. Esto que también conocemos en Europa. Políticas que solo van a empeorar la situación del país y de la situación de los jóvenes, es decir, recorte en gasto público, un país que ya de por sí tiene un gasto público, no sé si escaso, pero desde luego sí ineficiente, pues ahora menos
menos inversión pública. Y esto vuelve a ser el oasis para este tipo de bandas y pandillas que dicen, bueno, pues tira, a ver qué vamos a hacer. Claro, entre estos recortes, Lenín Moreno recorta los presupuestos de policía, ejército y de las instituciones penitenciarias, lo que aquí llamamos los funcionarios de prisiones. Esto implica menos personal, menos equipamiento, Claro. y por tanto menos recursos para estas instituciones que supuestamente son las que deben mantener el orden en el país y deben luchar contra estas estas pandillas y bandas ilegales y con toda su actuación delictiva. Vamos, esto es lo que digo cuando me refería antes a que el Estado empieza a desaparecer. Especialmente en las zonas más empobrecidas, porque claro, si hay que quitar de algún lado, vamos a quitárselo a los pobres, no se lo vamos a quitar a los ricos. Claro. Y es ese, como te digo, es ese contexto en el que aparecen esos fenómenos que aquí identificamos con las mafias, que mejor conocemos como las mafias italianas, y que allí pues son las bandas. Bueno, ya sabemos que hay bandas aquí también, de bandas latinoamericanas que están instaladas en España, y vienen a ser un poco lo mismo, ¿no? ¿Dónde cogen? Pues cogen de esa juventud sin futuro, jodidas económica y socialmente, que se siente engañada, que se siente abandonada por el Estado. Y digamos, estas organizaciones vienen a ocupar el lugar del Estado. Yo te voy a dar un trabajo, yo te voy a dar un salario, tu familia va a poder seguir comiendo, te voy a dar una casa, aunque sea pobre, pero yo te voy a dar algo que el Estado no te está dando. Las pandillas o maras, como se las llama en otros lugares, existen desde hace muchísimo tiempo. Pero digamos que aquí en Ecuador es a partir de 2017 cuando empiezan a registrar ese notable aumento en el número de jóvenes que son reclutados y que ven, como te decía, una esperanza de salida a su pobreza y a sus problemas. Al final, estas pseudoorganizaciones parece que se preocupan más de ellos que el propio Estado, que les ofrecen una red de seguridad que el Estado no le ofrece y que sí, como te decía antes, ellos son conscientes, la mayor parte de ellos son conscientes de que conlleva riesgos, pero que tampoco es que tengan mucho que perder y que mientras dure el tema, pues bueno, vivirán mejor que de la otra manera. Este recorte en el presupuesto de seguridad que te he indicado antes, sin duda alguna va a reducir la capacidad de respuesta ante estas bandas. Por decirlo de algún modo, es el movimiento contrario. Mientras el Estado se debilita, las bandas crecen. Con lo cual, digamos, en cierta manera estás, no sé si decir vendiendo, pero casi entregando al menos una parte del país a este tipo de bandas. Si queréis entender cómo funciona esto de manera un poco más en profundidad, o algún día le podemos dedicar un episodio, o si no, os aconsejo, por ejemplo, leer la novela el libro novelado de Roberto Saviano, que se llama Gomorra. Tiene una serie también, que por cierto está muy bien hecha, de HBO. Y ahí entiendes perfectamente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué tanto joven, a pesar de saber que, como digo, por lo más probable es que no lleguen a una edad demasiado avanzada, deciden meterse en este tipo de organizaciones? La reacción del gobierno ecuatoriano a este crecimiento de las bandas va a ser intentar, evidentemente, entorpecer en la medida que pueda este crecimiento, pero no mediante la recuperación de los presupuestos, no mediante el refuerzo de la policía o del ejército o de instituciones penitenciarias, sino a través del endurecimiento penal. Ellos creen que si ponen penas más duras a estos pandilleros, digamos, eso va a disuadir a los jóvenes de meterse en esas bandas. Error, porque, quiero decir, sigue sin ofrecerles una alternativa para que a ellos les apetezca no entrar a estas bandas. Claro. Se van a endurecer las penas por narcotráfico, se van a endurecer las penas por tenencia de drogas, se va a expandir mucho el uso de la prisión preventiva para, digamos, con el objetivo de intentar sacar a los pandilleros de las calles. Es cierto que parece tener éxito, pero no te creas que la solución es demasiado buena. ¿Por qué? Porque todos los pandilleros que sacas de la calle los tienes que meter en una prisión. Eso te iba a decir. Resulta que todos estos pandilleros se empiezan a concentrar en las mismas prisiones, claro. Que el recorte de recursos también llevará al hacinamiento en prisiones de todos estos que estás llevando, claro. A todos los que con su día seguimos a Jalis de la Serna yendo por prisiones del mundo. Y a la Alejandra, no me acuerdo de su apellido, que también iba por ahí también. Pero bueno, los que hemos visto ese programa, algunos de esos episodios, que por cierto algunos eran en cárceles centroamericanas o sudamericanas, se ve ahí la realidad, y la realidad es que las cárceles por dentro están controladas por los pandilleros, porque son tantos
Son tantos que controlan allí controlan allí el tema. No solo interiormente, es que hay funcionarios que están sobornados directamente. Funcionarios, hablo de funcionarios de la propia prisión. Es decir, por eso por ahí corre la droga, por eso por ahí corre el hachís, por eso por ahí corren los cuchillos, y los capos que están encerrados viven mejor que reyes ahí dentro. Claro, y esto tampoco frena el reclutamiento, porque al final es, bueno, sí, si me cogen me van a enviar a la cárcel, en la cárcel me van a dar de comer, están mis compañeros de pandilla o de banda, o está el capo, con lo cual yo me voy a asegurar vivir bien. Es decir, tampoco la prisión es una gran amenaza para esta juventud que opta por esta vida. Al final, pues lo que te digo, es que tampoco tienen tanto que perder. Yeah. Si vamos a los números, en 2015 Ecuador era el 43º país con mayores tasas de homicidio per cápita. Estamos hablando de unos 200 países, el número 43, que no es pequeño, pero bueno, no es algo escandaloso, sobre todo si los comparamos con los países de la zona. Sí. Esto en 2015. En 2022, que son los últimos datos que he encontrado, es el 8º país con mayores tasas de homicidios per cápita del mundo. Claro. Este año juega el Masters casi ya, ¿eh? Sí, ha entrado ahí en el de Aleg bronce. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, fíjate cómo será el tema, para que te hagas una idea. México y Colombia, países que tradicionalmente han estado muy por encima en violencia y en homicidios, por encima de Ecuador, a día de hoy están por detrás. Es decir, Ecuador es el 8º, México es el 9º y Colombia el 10º. Superar a México y Colombia tiene mérito, ¿eh? Y te voy a dar algunos datos para que lo veas. Vale. En 2012, en Ecuador había 12,41 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese mismo año, 2012, México tenía 22,18 y en Colombia había 35,91. Si nos trasladamos a 2022, México tuvo una tasa de 26,11, Colombia de 25,38 y Ecuador de 26,99. Vamos. Es decir, tanto México ha crecido pero poco, Colombia ha descendido bastante, especialmente desde el acuerdo de las FARC se ha notado mucho, claro. Pero es que Ecuador que ha ido a top, o sea, ha más que doblado sus números en apenas una década. Y las razones de por qué ocurre esto son muy parejas, quiero decir, de por qué ocurre la violencia en Colombia, en México y ahora en Ecuador, las relaciones son bastante similares. Primero, porque el nivel de violencia depende de la intensidad de la actividad de las bandas, pandillas y de los cárteles de la droga en estos países. Recuerdo, Colombia ha sido el centro de la droga, México es el centro de la distribución de la droga y Ecuador, que estaba en medio, bueno, parecía que estaba un poco al margen y sin embargo ahora está, como digo, por encima de México y de Colombia. Porque hay que entender una cosa. Ecuador ha cogido, al desaparecer el Estado, ha hecho que muchos cárteles se asocien con las bandas locales ecuatorianas para transportar la droga a través de Ecuador. Y esto implica no solo los enfrentamientos que todos podemos pensar, los enfrentamientos entre estas bandas y estos cárteles y la policía o el ejército ecuatoriano, sino las luchas entre ellas, las guerras entre bandas por el control del territorio. Al final ahí hay un negocio que hay que disputarse y la forma de disputarse es acabar con la otra banda y de esa manera me quedo yo su territorio. Claro, buena parte de esa violencia comienza en las cárceles. Quiero decir, dentro de las propias cárceles también hay luchas de bandas, porque en una misma cárcel hay pandilleros de 17 bandas distintas y todos aprovechan para matarse. O sea, esto es así. Y también llevan a cabo muchos motines. Y bueno, ¿por qué? Pues principalmente, como digo, por el enfrentamiento entre los presos de esas bandas que se han ido acumulando desde la presidencia de Lenín Moreno en las cárceles ecuatorianas, entre las que vamos a destacar sobre todo la influencia, digamos, los cárteles, las bandas ecuatorianas tienen relación con los cárteles colombianos en tanto en cuanto a ellos es a quienes les compran la droga que van a trasladar a México, pero sobre todo porque estas bandas ecuatorianas digamos, están siendo, vamos a llamar, patrocinadas por los dos grandes cárteles de la droga mexicanos, que son el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Son los dos grandes cárteles de la droga, los más violentos de México. Bueno, pues estos, digamos, que han empezado a patrocinar a estas bandas locales para ejercer de intermediarios entre los colombianos y ellos, y eso implica que estos cárteles financian a estas bandas, arman a estas bandas
y les dan el apoyo que necesiten, siempre y cuando, por supuesto, estas bandas aseguren que la droga colombiana llega a los puertos ecuatorianos y por mar llegan a territorio mexicano. Estaría guay que les diesen equipaciones y tal también, ¿no? Un poco el patrocinio. Claro. En vez de Talleres Manolito, ¿no? Pues ahí el cártel de Sinaloa patrocina este asesinato. Sinaloa Droga Club. Es eso. Y estos motines y estas guerras de banda, que llevan cientos de muertos en las prisiones ecuatorianas, no pueden ser controlados por un funcionariado que además, como te he dicho antes, está desbordado. Los funcionariados de prisiones está desbordado. Ya sabemos, las cárceles están hacinadas y que, como te he dicho antes, también han sufrido recorte de recursos, recorte de personal. Y eso implica, pues eso, que las cárceles son, digamos, casi un terreno de juego más entre las bandas, porque los funcionarios de prisiones, yo creo que llega un momento entre que algunos son, como te he dicho, son sobornados pues para pasar determinadas cosas al interior de la prisión. Yo también entiendo que muchos funcionarios de prisiones dirán, a yo os matéis vosotros, a mí dejadme en paz, que, bueno, pues a ver, el que quede vivo que avise, ¿sabes? Pues ya está. Y supongo que te preguntarás ¿y por qué los cárteles mexicanos se han interesado tanto en Ecuador? Bueno, pues básicamente porque, como te digo, la inestabilidad económica y política ecuatoriana, que es lo que he venido a contarte desde el principio, bueno, pues han hecho que esas bandas locales hayan tomado el control de diversos territorios, entre ellos, sobre todo, lo que les interesa a los cárteles mexicanos, de algunas zonas costeras. ¿Por qué? Porque desde los puertos ecuatorianos la droga viaja hasta México. Joder. Sin embargo, en 2016, voy a reiterar, se firman los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en Colombia, y esto tuvo dos efectos importantes. El primero, que una parte de las FARC que estaban insatisfechas con el acuerdo decidieron unir fuerzas con los cárteles colombianos de la droga, es decir, no querían firmar la paz con el gobierno y decidieron unirse a esos cárteles de la droga. Y dos, que zonas que antes estaban controladas por las FARC, al desmantelarse, al convertirse en movimiento político, pero desmantelarse la guerrilla, pues hay zonas que antes estaban controladas por zonas colombianas, donde se cultiva droga y donde se transporta droga, que antes estaban controladas por las FARC, ahora ya no hay nadie. Y entonces los cárteles colombianos pues van a ocupar ese vacío que hay, y eso hace que también en Colombia empiecen las luchas entre bandas. De tal manera que Colombia, en cierta manera, se convierte, aunque sigue siendo el centro de la producción mundial de cocaína, digamos que se convierte en un territorio un poco inestable. ¿Qué hacen buena parte de los cárteles de la droga de Colombia? Trasladar parte de su proceso de corte, digamos que se dice cortar la droga, que no me sale la palabra ahora mismo, de procesamiento y de transporte, lo trasladan al país vecino, que es Ecuador. Claro, un poco externalizando sus procesos de producción. Bueno, lo hacen muchas empresas, o sea que al final, sí. Claro, ¿qué pasa? Que entonces Ecuador ya no solo se convierte en un país de paso, se convierte en un país de producción. Claro. Y esto atrae todavía más el interés de los cárteles mexicanos. Sí. Claro. Ahora, si la droga ahora se corta en Ecuador, me interesa mucho más controlar qué es lo que está pasando en Ecuador. Claro. A través de estas bandas, evidentemente, de estas pandillas, pero, claro, me interesa más. En un estado donde además, como te digo, el estado está muy debilitado, donde estas bandas controlan partes del territorio, especialmente las zonas costeras, bueno, pues yo me aliaré a las bandas que me interesen, les patrocinaré, les financiaré, les armaré, siempre y cuando me aseguren que a mí la droga me va a llegar fresquita para yo luego meterla en Estados Unidos. Qué bien, joder. ¿Se puede complicar un poco más? Pues claro que sí, coño. ¿Te acuerdas de esto de la ciudadanía universal que te he dicho al principio? Sí, lo de bueno, Abascal. ¿Sabes quiénes las utilizaron o quiénes más se beneficiaron dentro de todo este jaleo que hay en Ecuador? ¿Quiénes llegan a Ecuador para participar también de la inestabilidad del país y del negocio de la droga? No. Pues en un giro inesperado de los acontecimientos tenemos que hablar de la mafia albanesa. Obama, o sea, no hubiera acertado, ¿eh? Hubiera necesitado muchas pistas. Madre mía. Las estadísticas nos dicen que la presencia de la mafia albanesa empieza a crecer como loca desde 2015, cuando se produce esta crisis económica, cuando se producen los primeros recortes, y a partir de 2017 los albaneses prácticamente se hacen chaleses ya en Ecuador. Perdona que te interrumpa un segundito. ¿Hay algún tipo de unión o es como cuando inviertes en una startup? Dices, yo voy a invertir aquí porque creo que esto va a pegar el... Y dijeron, No. ¿en qué invertimos los albaneses?
hay una unión y, vamos, hay una razón por Alguna la cual los conexión, digo. albaneses empiezan a colonizar Ecuador. Y es básicamente porque ellos quieren entrar en tratos directamente con los cárteles colombianos y mexicanos, pero sobre todo colombianos, para comprar la droga desde Ecuador y en vez de, digamos, utilizar el país como puerto, pero no hacia México, sino hacia Europa. Es Joder, decir, chico. los albaneses se quieren encargar de la distribución de la cocaína colombiana en Europa, en África y en Asia. Es decir, ellos se quieren Claro. convertir, digamos, en la sucursal para el viejo continente, para Eurasia, y como está todo unido por allí, pues ellos, y a Una partir de ahí ellos reparten el juego aquí en Una Europa. franquicia, claro, claro. Claro. De hecho, desde entonces tienen relaciones económicas estables, bastante estables, con, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa, es decir, buena parte de la cocaína que llega a Europa la trae la mafia albanesa desde Ecuador, comprada al cártel de Sinaloa. Muy bien. Es verdad que además en muchas ocasiones han aparecido sujetos relacionados con esta mafia muertos en territorio ecuatoriano. Claro, Que quiere pero es lo decir, que ha muerto un albanés en Ecuador, dices, bueno, no pasa nada. Hombre, cuando por ya eso, van por 25 empieza a llamar un poco la atención. pero es lo que te comentaba. No existe una conexión que digas, no, es que en 1900 no sé qué, muchos No, es inmigrantes en este momento. Es en este momento cuando la mafia albanesa ve un, digamos, en una el oportunidad, lenguaje, claro. claro, es una oportunidad de mercado. Claro, dijeron, Ellos ven que el negocio se está expandiendo, que Ecuador, que se están asentando en Ecuador, que es un país cada vez menos eficaz a la hora de luchar contra el narcotráfico, y dice, bueno, pues nosotros vamos allí, claro, montamos la sede y desde ahí exportamos a Europa. Y nosotros muy nos bien. encargamos de Europa. De hecho, en las redadas en Europa, las grandes redadas anticocaína, es muy habitual encontrar a albaneses. O sea, esto es así. Vale, vale, vale. El modus operandi es sencillo. Los cárteles mexicanos subcontratan a bandas o pandillas locales para supervisar el traslado de la cocaína colombiana por Ecuador. Ujú. Como os digo, ya desde hace tiempo también el procesamiento y la distribución de esta cocaína para enviarlos a México y de ahí a Estados Unidos, claro, y vende droga a la mafia albanesa para que ésta llegue a Europa, a África y Asia. Y es un negocio redondo, como te digo, en un país cuyo estado ha sido enormemente debilitado desde 2017. A esto hay que añadir otros factores que han impulsado todavía más la cartelización, podemos decir este término, de Ecuador. Para empezar, recuerdo decíamos al principio, el hecho de sacar a Estados Unidos y a la DEA de territorio ecuatoriano. Evidentemente esto ha debilitado mucho al Estado ecuatoriano para luchar contra los cárteles de la droga. Pero es cierto, también te he dicho antes que Estados Unidos nunca ha dejado de colaborar en la zona. Al fin y al cabo, como te digo, la droga acaba principalmente en Estados Unidos. Claro. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, uno de los factores que ha hecho que en los últimos meses, y por eso ha aparecido en las noticias, la violencia haya arreciado, tiene que ver con la crisis del fentanilo. Estados Unidos ahora mismo está en otra movida, que es el fentanilo, y no tiene o no está dedicando los mismos recursos para luchar contra el narcotráfico que viene desde Colombia, contra la cocaína, por decirlo de algún modo. Y esto, pues bueno, ha dejado a Ecuador en una situación complicada para poder luchar contra estos cárteles y contra estas pandillas. Sin duda alguna, otro factor importante es la falta de una estrategia conjunta en América Latina. Quiero decir, hasta ahora cada país, muchos países han intentado y siguen intentando hacer la guerra por su cuenta, como si el problema de México fuera el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son problemas de México, pero que el problema va mucho más allá. Es decir, es como cuando Milei anuncia que va a luchar contra el narcotráfico en Argentina, como si el narcotráfico dependiera de Argentina. Es decir, es un problema global, es un problema, me atrevería a decir casi mundial, pero bueno, en este caso hablamos de un mecanismo, casi de una cadena de producción a nivel de toda América, de todo el continente. Y es evidente que es muy difícil acabar con ese problema de manera local. Y entonces, si los países latinoamericanos, centroamericanos y norteamericanos no se ponen de acuerdo, difícilmente van a poder acabar con este problema. Al final, tú piensas, si lo pensamos bien, los cárteles de la droga son multinacionales. Es decir, son enormes empresas ilegales, pero son enormes empresas que tienen sedes en muchos países, que tienen negocios en muchos países y que si quieres acabar con ello, bueno, en el mejor de los casos, si tuvieras un gran éxito, y lo veo difícil, pero bueno, si tuvieras un gran éxito, podrías acabar
con el cártel en tu país, pero no en los otros 19 en los que opera. Con lo cual, al final, la droga acabará volviendo a tu país, te guste o no, y el cártel volverá. Pero que además se ha demostrado que cuando se ha hecho esa lucha directa no se ha acabado con ellos, porque son organizaciones muy bien estructuradas, muy numerosas, muy bien financiadas, Sí, evidentemente. como La las venta de droga. multinacionales. Sí. La venta de droga, claro, solo que lo que vende es droga, lo que vende son secuestros, extorsión, sobornos a funcionarios, a policía, etcétera, para asegurarse su posición. Y ante eso el Estado, pues los estados, Colombia, México, que han hecho la guerra al narco, no han tenido demasiado éxito. ¿Crees que tendrán un manual, ¿no? Para cuando uno entra de nuevas, ¿no? Al cártel o lo que sea, te entregan el manual del empleado, pues con el outfit, ¿no? Pues todo lo típico, entradas, salidas, horarios. Sí, te dan un guión también para cómo vender droga. Si te tienes que dar de alta como autónomo, ¿no? Porque tienen rollos del falso autónomo, están diciendo ahora los que mueven la droga Claro, por las los calles. riders de la droga, a lo Claro, mejor. entonces están diciendo, no, es que nos van a acusar de falso autónomo. Bueno, una movida. Claro, es que no estás pagando la seguridad social que debes, ¿sabes? Claro. En fin. Hay que decir que Ecuador también, no todos los factores que opera en su contra, es que los costes de ejercer estas actividades es bastante bajo en general. Es decir, es un país con buenas vías de comunicación, con puertos grandes, desarrollado en cierta medida, que tiene una economía dolarizada, por supuesto, esto es importante. Solo que lo malo es que esas vías de comunicación están controladas por las bandas. Es lo malo, pero bueno, aparte de eso. Te decía lo de dolarizado, es importante porque ¿en qué puede ayudar que Ecuador sea un país dolarizado al narcotráfico? Pues muy sencillo, es que la economía del país es estable, es que los cárteles pueden operar en dólares, todo el mundo acepta dólares. El valor del dólar no se va a ver muy afectado, con lo cual, digamos, las inversiones son estables. Sí. Y eso reduce riesgos financieros. Vuelvo a repetir que, aunque parezca de coña, es que las grandes mafias, los grandes cárteles son empresas que no operan legalmente, pero ni llevan a cabo actividades legales, pero que operan como si fuera una empresa y, claro, tienen que, entre comillas, tienen que cuadrar cuentas. Y sacar rendimiento Claro, todos los años, presentan cuentas. Sí, lo de todas las empresas. A esto hay que sumarle que Lenín Moreno también hizo una enorme desregulación del país, intentando animar la economía. Siempre ha sido muy buena idea desregular la economía, como bien ha demostrado la crisis de 2008. ¿Y qué pasa en una economía desregulada? Pues que puedes lavar dinero tranquilamente, lavar activos, ya que el dinero es aceptado en cualquier parte del mundo. Quiero decir, el dólar es una moneda aceptada en cualquier parte del mundo, es fácil de transferir entre países, lo puedes pasar por Ecuador tranquilamente, porque como no hay mucho control, pues tampoco igual, y entonces es fácil convertir los beneficios del narcotráfico, que son ilegales, en dinero legal, y esto es así, con lo cual eso ayuda a que los cárteles también hayan tomado mucho interés en Ecuador. Y también, ¿por qué no decirlo?, que es mucho más fácil sobornar o extorsionar a alguien en dólares, no nos vamos a engañar. O sea, están más acostumbrados. No es lo mismo que si te ofrecen 1.000 pesos argentinos que te ofrecen $1.000, pues no es lo mismo, por lo que sea. Y a todo esto, sumémosle un factor indispensable, que es el aumento de la demanda mundial de cocaína. La cocaína es una droga que cada vez se consume más, con lo cual volvemos a lo mismo, no dejan de ser empresas, sí, de actividades ilegales, pero no dejan de ser empresas. Y si la demanda sube, pues la producción sube, amigo. Esto es el mercado, esto es lo que hay. Lo decía rato, sí. Decía, actualmente el consumo de cocaína ha alcanzado niveles históricos de producción, ha aumentado notablemente la rentabilidad de cultivar coca. Para que te hagas una idea de los datos conocidos, el último que yo he encontrado, el de 2021, nos dice que las incautaciones de cocaína, estoy hablando de las incautaciones, de cocaína a nivel mundial tocaron su máximo fue en el año 2021, siendo incautadas 2.000 toneladas de cocaína. Y por lo que sea la droga no ha faltado. O sea, que ¿cuántas habrá producido para que, a pesar de que se han retirado del mercado 2.000 toneladas, a nadie le ha faltado una buena raya? Lo que nos está faltando es algo así como el EGM, ¿no? Pero el EGM de la droga, ¿no? Que te llamen a casa y te digan, bueno, ¿usted ha tomado cuántas? ¿Se ha metido hoy? ¿Lonchitas a la semana? ¿Cuánto va? Y hacer un poquito de estadísticas. Sí, perdón, estamos haciendo la encuesta nacional de la farlopa. Nos importaría contestarnos una pregunta. Lo cojonudo es que lo hiciera el cártel de Sinaloa. Claro, ellos tienen su propio sistema de telemarketing y sí, ahí llaman, teleoperadoras, sí, claro, bueno. Claro que es una empresa normal. El CID, el Centro de Investigaciones de la Droga.
Claro, claro, el Cid. Bueno, pues muy español. Eso también. A tope. Bueno, regresemos a 2020. Vamos a intentar ya llegar, y con esto Al kit. acabo, Vale. No sé si. a la Perdón, actualidad más actual. perdona, no sé si voy a hacer spoiler, supongo que no, pero entiendo que no está relacionado con este tema, pero no sé si vamos a hablar de Julian Assange, porque me gustaría mucho, por lo menos, hacer una pequeña reseña en un episodio que, bueno, que viene un poquito al pelo. No tenía pensado, pero vamos, si Vale. quieres hablamos de No, Julian no, ya Assange. está reseñado, creo que fue con Correa además, ¿no? Sí, de hecho, yo te voy a decir que en aquella época que Julian Assange estaba en la Embajada de Ecuador en Londres, Como un yo hámster ahí metido. justamente fui de viaje a Londres Hmm, y yo dije, me va a pasar a ver si le veo, hombre. Sí. Está en una calle bonita, Sí, en además una está. esquinilla ahí. Nada más Claro, salido de Harrods, que estaba en guay. aquella época había un cochaco de la policía británica en la puerta por si se le ocurría salir, ¿no? A lo mejor. Era curioso, ¿no? Atraía turismo. La verdad es que En el, éramos muchos los que nos acercamos allí. Fíjate, en el viaje que hicimos este verano no pasamos a posta, pero al salir de Harrods pasas por esas callecitas que dices Claro, que son muy tal, claro. y me hizo ilusión ver la Que embajada la de de España Ecuador no está y muy lejos, creo recordar. esa me dio igual, pero ver la No, hombre, embajada claro, es que esa no y importa nada. el balconcito ese que tiene ahí afuera donde salí a hablar, eso es muy bonito de ver, muy bonito de ver. Más Eso, que vamos a Buckingham ver. Palace, por ejemplo. Yo ¿Te lo vería te eso antes. emocionaste? ¿Te emocionaste un poco? Sí, 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 me di un par de golpes en el pecho. Vería eso antes que el cambio de guardia en Buckingham Palace, y te lo digo, ¿eh? Hombre, hubiera sido bonito ver el cambio de guardia de Julian Assange, a lo mejor. Hombre, de cuando se levanta, cuando se lava los Claro. dientes, es su cambio de guardia. Vale. Bueno, te decía que vamos a regresar a 2020. Es un momento difícil para el mundo en general. Ujú. Ha estallado la pandemia. Ya. Y en el caso de Ecuador, pues es duro para todos, pero en el caso de Ecuador todavía más, con una economía muy dañada, con unos cárteles del narcotráfico que, apoyados en esas bandas locales, se expanden por el territorio ante unas fuerzas de seguridad debilitadas, con un sistema, por cierto, de salud bastante diezmado por los recortes también. Claro. Y esto favorece ese reclutamiento de jóvenes que te he dicho antes y las luchas territoriales entre bandas. En diciembre de ese 2020, el líder de una de las bandas más importantes del país, se llamaba Jorge Luis Zambrano. Creo recordar que su mote era el Rasquiña, me parece. Bonito. Líder de la banda Los Choneros, una de las múltiples que hay, una de las que se ha hecho conocida a raíz de estos hechos, es asesinado en un centro comercial. Esto empieza ya a ser parte de película. El gobierno ecuatoriano solo encausó a una persona de 38 años sin antecedentes penales y sin conexiones aparentes con ninguna otra banda, lo cual a todo el mundo le mosqueó porque es como muy raro, ¿no? Que a un pavo se le haya cruzado el cable y haya decidido matar al jefe de una de las bandas más peligrosas del país. Pero sí sabemos que con esto se va a iniciar una lucha, primero por el poder dentro de la propia banda, es decir, dentro de la propia banda, que hay varios que quieren ocupar el puesto de jefazo y se empiezan a matar entre ellos en las cárceles y en las calles. Vale. Y además porque en un momento dado en el que una de las bandas más fuertes tiene un proceso, vamos a llamar un proceso interno de elección del nuevo líder. Sí, las primarias. Claro, en un proceso de primarias asesinas, el resto de bandas intentan aprovechar la debilidad de esa banda para quedarse con sus territorios, con lo cual se vuelve a iniciar otra guerra de bandas. Estoy hablando de diciembre de 2020. Es algo más o menos que ocurre de manera recurrente en los últimos años. Sí, Y también esta pasa violencia. en los partidos políticos, pasa muchas veces, ¿eh? Hay Sí. primarias y se Quiero quitan decir, ¿dónde los está territorios. Soraya? ¿Dónde está Soraya? No lo Por sabemos. ejemplo, ¿dónde está Pablo Casado? Pues todo eso. ¿Dónde está Susana Díaz? No lo sabemos tampoco. No sabemos. Estará dando vueltas con el coche de perro. ¿Dónde está el rival de Abascal en las primarias? No lo sabemos tampoco. Bueno, porque ha habido una movida que es los horarios no han cuadrado. Muy bien. Claro, por lo que sea. Entonces, esta violencia empieza ya increciendo. Esto que estamos viendo ahora ya empieza a finales de ese 2020. En 2021 llega al final del mandato de Lenín Moreno. Las elecciones fueron ganadas por Guillermo Lasso, un conservador. Cambiamos de los correístas a un gobierno conservador, expresidente del Banco Guayaquil. Como presidente, Lasso se peleó con todo Cristo. Se peleó con sus aliados del Partido Social Cristiano, que supuestamente no, que le apoyaron en la segunda vuelta para que saliera presidente. Se peleó con el correísmo, por supuesto. Se peleó hasta con el movimiento indígena que, bueno, pues pasaba por allí. Con su hermano Pablo, ¿no? Pablo Lasso, no. Claro, hombre, claro. Y su madre Gloria Lasso. Y decía que, bueno, pues digamos que Lasso tampoco favoreció lo que era, ¿no?, la unión política del Estado contra las bandas, por decirlo de algún modo. No venía en un tono calmado, ¿no? Claro, para que te hagas una idea, recibió muchísimas protestas, recibió un paro nacional, es decir, una huelga general
que ordenó reprimir duramente, con el resultado de Claro, 7 es lo muertos, que... más de 300 heridos y más de 150 detenidos. Muy Digamos, bien, lo muy que bien. va a hacer que el país esté un poco molesto con él, por lo Bueno, que es por sea. lo que sea, sí. A eso hay que sumarle que en enero de 2023 va a estallar el llamado caso Encuentro, el cual no me voy a meter. He estado leyendo sobre él, me parece súper curioso, pero bueno, te lo voy a resumir por si acaso algo que aquí en España ni se parece a nada que haya pasado Vale, aquí. vale. No creo. ¿Vale? Lo que pasó es que básicamente la Fiscalía General del Estado empieza a investigar una trama de corrupción dirigida por un tal Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso, Madre mía. que, bueno, pues utilizaba las empresas públicas para determinados chanchullos, a lo mejor. No sé si eso, Pero qué ¿sabes? El país. cuñado Pero qué o... país. Qué No sé, país, no de sé. verdad. Bueno, Qué vergüenza de país. Madre sí, mía. la verdad es que ojalá eso nunca ocurra en España. Esperemos no ver nunca eso aquí en España, Efectivamente. efectivamente. Esto va a hacer que el Parlamento, que la Asamblea Ecuatoriana inicie el enjuiciamiento político, digamos el equivalente al impeachment estadounidense, que sí que hemos traído ampliamente a este podcast. Sí. Y para evitar ese juicio político, hay que decir que el proceso judicial está todavía en fase de investigación, es decir, una cosa es la vía judicial y otra cosa es el juicio político, que lo que pretendía era quitar a Lasso de presidente Sí. por decisión de la Asamblea, pero para evitarlo, pues Lasso decide dimitir, disolver las cámaras y convocar elecciones presidenciales para el 2023. Porque Muy no bien. sé, porque por lo que sea no quería pasar por ese trago. Y lo haría enfadado seguramente, porque así son los políticos Probablemente. también indignados. En plan, no, joder, vamos aquí. No se Que puede vais hacer a por nada mí. ahora. Es que vais Claro a que por mí. no se puede dejar al cuñado aquí que. Bueno, en fin. Respecto a la lucha contra la violencia de las bandas y contra el narcotráfico, Lasso la verdad es que tardó bastante en tomar medidas mínimamente efectivas, debido sobre todo a esos problemas que se estaba pegando Claro, con todo Dios. a otras Fue en cosas. abril de 2023 cuando declaró a bandas y a los cárteles como terrorismo para iniciar, digamos, un tipo de lucha diferente. Eso de facto lo que hacía era autorizar al ejército y a la policía a utilizar armamento letal contra los pandilleros. Se afanó en arrebatarle el control del puerto de Guayaquil a los cárteles, cosa que parece que consiguió, pero también es verdad que eso significó que otros puertos quedaron descuidados y las bandas se lanzaron a matarse también entre ellos por controlar esos puertos más pequeños, pero bueno, que al final servían para los mismos fines, que era para mandar la droga a México. Mientras tanto, la dimisión de Lasso lleva a la convocatoria de elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se convocó para el 10 de agosto. Antes del inicio de la campaña electoral, digo porque lo que hemos visto ahora en enero viene de antes. Me ve al mes de julio de 2023. Allí la escena política se ve sacudida por el asesinato del alcalde de Manta, esta ciudad costera que es tan Sí. importante para los cárteles. Agustín Intriago, 38 años, que gozaba de una gran popularidad y que acababa de ser reelegido en febrero, entre otros motivos por que él siempre se confrontó contra las bandas y contra los cárteles, dificultó enormemente, hizo todo lo posible por impedir el acceso de las bandas al puerto de la ciudad y por no ceder a las amenazas constantes que recibía tanto de bandas como de los cárteles. Fortaleció la presencia policial en las calles, implementó estrategias coordinadas con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior ecuatorianos. Digamos que se mostró abiertamente en contra de estos cárteles, estas bandas, les presentó cara, les plantó cara, y la respuesta de estos cárteles, aunque oficialmente no se sabe quién asesinó al alcalde, digamos que no hay que ser muy listo para entender que fueron alguna de estas bandas o alguno de estos cárteles quien ordenó su asesinato. Comienza la campaña electoral para la primera vuelta de las presidenciales y ahí uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, también aparece muerto. Joder. La verdad es que es un asesinato que tampoco nadie entiende muy bien, porque las encuestas le daban cuarto. Las elecciones ecuatorianas funcionan como, bueno, como por ejemplo las francesas, se presentan todos los candidatos, si uno gana, uno supera cierto porcentaje, gana, y si no, los dos más votados pasan a segunda vuelta, como las argentinas, por ejemplo. Sí. Y él iba cuarto en las encuestas, es decir, no parecía representar ningún peligro. Era para mandar un mensaje. Era para mandar un mensaje a los tres de arriba. Hombre. Pues efectivamente eso parece, ¿no? La realidad es que su campaña sí que se basó en propuestas muy agresivas contra la corrupción y contra el narcotráfico. Propuso militarizar los puertos, es decir, que los puertos pasaran a control no público, sino del ejército directamente. La creación de una unidad especializada antimafia. Se sobreentiende que probablemente para reiniciar contactos con la DEA estadounidense. También propuso la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad para los narcos. Por lo que sea, el asesinato ejecutado por sicarios colombianos, esto sí se sabe a ciencia cierta, no tiene una motivación bien definida,
aunque sí que hay que reseñar que Villavicencio era un periodista que ya había desarrollado durante su carrera periodística varias investigaciones sobre corrupción y otros asuntos, vamos a llamarlos, sensibles, vamos a llamarlos. Finalmente, aunque evidentemente la campaña electoral se detuvo, la primera vuelta de las elecciones se celebraron en la fecha prevista, el 10 de agosto. La favorita, la correísta Luisa González, venció con casi el 34% de los votos, iba líder en las encuestas. Segundo quedó un candidato que antes del asesinato de Villavicencio estaba sexto en las encuestas, nadie lo esperaba, pero que creció como la espuma la última semana de campaña, especialmente, como digo, a raíz del asesinato de Villavicencio. Te voy a decir que es ecuatoestadounidense porque él es nacido en Miami, aunque tenga la doble nacionalidad. Su nombre completo es Daniel Roy Gilchrist Novoa Azin. Todo el mundo le llama Daniel Novoa. Claro, es que mucha movida, mucha movida. Un empresario, nacido en Miami, como te digo, hijo de Álvaro Novoa, el hombre más rico de Ecuador, por lo que sea, con formación estadounidense. Claro. Encabezando una candidatura de conservadurismo liberal, un poco populista de derechas, pero bueno, nada extravagante, que puso el foco en la recuperación económica durante la campaña electoral y quizá por eso iba sexto. Y a raíz del asesinato de Villavicencio, bueno, pues resultó que él tomó un poco el relevo. Tomó como suyas algunas de las propuestas de Villavicencio, como la construcción de las cárceles de máxima seguridad, la militarización de los puertos, y eso le otorgó que era sexto a falta de 10 días para las elecciones y ya los últimos días ya aparecía como segundo candidato, cosa que se cumplió, consiguió pasar a segunda vuelta. También tuvo mucho que ver ese origen estadounidense porque muchos vieron como la posible mejor conexión para recuperar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narco en un ambiente que, como te he dicho antes, ya se estaba alcanzando niveles de violencia altísimos. Porque sí, Novoa aglutinó el voto de centro y de derechas, venció a la candidata correísta en segunda vuelta el 15 de octubre, por menos de 400.000 votos, eso sí, no fue una victoria demasiado holgada, pero desde entonces se convirtió en presidente de Ecuador. Desde entonces la violencia, dado que ganó este candidato, que tan duramente se ha mostrado, por lo menos las intenciones, las promesas que ha hecho electorales contra el narco, pues ha hecho que la violencia vuelva a arreciar, que las bandas vuelvan a rebelarse, entre comillas, para dejarle claro quién manda, sobre todo en algunas zonas de Ecuador. Claro. Y esa es la situación en la que se encuentra Ecuador actualmente. Por un lado tenemos a las bandas, que como digo ya utilizan de manera habitual armas de fuego de alto calibre. Estoy hablando de rifles, de fusiles, no hablo de pistolas, estoy hablando ya de machine guns. Machine guns buenas, sí. Que utilizan, que han expandido, ya no solo se dedican al control del tráfico de droga, también robo a mano armada, extorsión, secuestro, que al mismo tiempo crean muchos conflictos para obligar a las fuerzas policiales ecuatorianas a tener que atender a tantas cosas que no den para todo. Y mientras pues atienden un robo a mano armada allí, un asesinato allí o una extorsión acá, la droga sigue pasando. Por otro lado, están enviando, como te decía, ese mensaje a Novoa de que por mucho que lo intentes, nosotros seguimos teniendo el control del territorio y que tienen muchos funcionarios a sueldo. Otra de las cosas que ha pasado recientemente fue el pasado 7 de enero, es decir, estamos ya hace apenas un mes, cuando uno de los grandes líderes pandilleros ecuatorianos, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, Hombre, acompañado de 17 hombres de su pandilla, se fugan de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Hombre, que se escape uno, bueno, máxima seguridad, se han escapado 18 pavos de una cárcel de máxima seguridad. Es decir, el mensaje está claro, es nosotros compramos a quien queremos y manejamos esto a nuestro antojo. Hay que decir que este Fito es el que consiguió ganar la guerra interna de los choneros tras la muerte de Rasquiña, y que ahora, bueno, pues se ha fugado y que evidentemente da una imagen de enorme debilidad, no solo del Estado ecuatoriano, sino hacia la población ecuatoriana, que dirá, bueno, pero si aquí da igual que los detengas, si salen cuando quieren. Y por otro lado, recordemos con lo que empezábamos, ¿no? El asalto a este plato de televisión 3 días después, el 10 de enero, desarrollado por encapuchados armados que encañonaron al presentador y a gente del público, gente que fue agredida, etcétera. Y lo que a lo mejor no se contó es que se emitió un comunicado
en el cual amenazaban al gobierno y a los medios de comunicación con cuidadito con hacer algo que os va a dañar más a vosotros que a nosotros. La respuesta del gobierno de Noboa ha sido declarar estados de excepción, confirmar la calificación de terrorismo a las bandas y a las pandillas y decir que Ecuador está en un conflicto interno armado. Supongo que es menos traumático que decir que están en una guerra. Noboa ya ha anunciado medidas muy duras y una guerra abierta contra estas pandillas al estilo Bukele, que acaba de ganar, como te decía, esas terceras elecciones. Y que es cierto que en este sentido Bukele ha tenido bastante éxito en sus objetivos, de maneras que podemos establecer a lo mejor poco éticas, pero en general apoyadas por la población salvadoreña, como demuestra que acaba de ser reelegido. Pero el problema es que si bien Noboa no tengo ninguna duda que va a intentar seguir los pasos de Bukele, corre un riesgo mucho más grande porque, entre otras cosas, siempre hemos dicho que lo que funciona en un país no tiene por qué funcionar en el de al lado, porque cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus características distintas en todos los ámbitos y aplicar una medida en un sitio y aplicarla exactamente igual en el otro no siempre lleva a los mismos resultados. De hecho, pocas veces lleva a los mismos resultados. Y para acabar, pues eso, te voy a decir por qué Noboa lo tiene bastante más difícil que Bukele y el abismo en el que se encuentra Ecuador ahora mismo. Primero, las pandillas ecuatorianas son parte de los grandes cárteles multinacionales de la droga. No son pandillas como en El Salvador, las maras, que no tienen apenas contactos internacionales, que no representan o que no juegan ningún papel fundamental, por ejemplo, en el tráfico de la cocaína a nivel mundial. Claro, es más fácil luchar contra pandillas locales aisladas que no contra, digamos, sucursales de los grandes cárteles mundiales de la droga. Por otro lado, el territorio ecuatoriano es 12 veces más grande que El Salvador, con lo que eso implica. Es más difícil de controlar, exige una cantidad de recursos mucho mayores que ahora mismo el Estado ecuatoriano no tiene, el propio Noboa no tiene, y que además, si a alguien se le ocurre ir a mirar un mapa físico, vas a ver que además no es un territorio nada fácil, porque es un territorio muy montañoso, los Andes cruzan por el medio, la parte cercana de la costa también tiene muchas montañas, al otro lado de los Andes el territorio se adentra en el Amazonas, es decir, no son fáciles tampoco esos territorios. Se sitúa entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína del mundo. Sus puertos, que son el foco de interés de los cárteles y de las bandas, son mucho mayores para el tráfico y también, por tanto, más difíciles de controlar. Los cárteles extranjeros están mucho más implicados en el territorio ecuatoriano a la hora de armar y financiar a sus pandillas locales. Y esto también incluye a la mafia albanesa, que también tiene sus contactos allí, evidentemente, que es lo que se hace con las maras salvadoreñas. Y hay que recordar, entre otras cosas, que el mandato de Noboa acaba en 2025, porque aquí no se reinicia la cuenta electoral, es decir, el ciclo electoral que se inicia en 2021 acaba en 2025, independientemente de que haya 1, 2 o 3 presidentes. Con lo cual, tampoco sabemos si Noboa está en condiciones de afrontar una tarea de tal magnitud, que es un proyecto a largo plazo. Hay que recordar que Bukele lleva 8 años y va a tener otros 4 más. Eso es un proyecto largo. No sabemos si Noboa va a tener todo ese tiempo. Ni siquiera sabemos si cuenta con los apoyos internos. Bukele no tiene oposición y a la oposición se la ha pulido, es decir, no tiene tampoco problemas internos, con lo cual puede enfocarse en la guerra contra las maras, mientras que aquí no sabemos muy bien cuál es la situación actual de la política interna ecuatoriana. Casi me atrevería a decir, y ya sí, ahora sí que sí, con esto acabo, que lo que se ha iniciado en Ecuador tiene más riesgo de parecerse a las guerras contra el narco que ocurrieron en Colombia y en Ecuador, perdón, y en México, que no tuvieron o que no han tenido demasiado éxito, que al Salvador de Bukele con ese éxito que ya analizaremos en algún programa contra sus maras. Y aquí te lo dejo. Muy bien. Hablando de apoyos que dices del presidente Noboa, te voy a enseñar uno de los apoyos principales que tiene, que yo buscando su imagen, a veces busco cositas a ver qué salen y tal. Bueno, pues he encontrado este apoyo. Para los que lo veáis en YouTube, pues os vais a alegrar mucho de verlo, porque yo creo que cierra un poco lo que es el episodio de hoy, ¿no? Creo que esta persona aquí apoyando al presidente, pues estas dos grandes emblemas, nuestra Isabel Díaz Ayuso, entregándole no sé qué medalla a Noboa. Ahí ya tiene un apoyo internacional. La medalla internacional de la Comunidad de Madrid. ¿Tenemos medallas internacionales? Joder. Por su defensa le damos a todo, coño. Sí, por su defensa de las tan amenazadas democracia y libertad. Hombre, vamos a ver. Siendo nosotros aquí la comunidad de la libertad, es decir, ¿cómo no vamos a dar medallas a la gente, ¿no? Por ese tipo de cosas. Internacionales.
Medallas internacionales, efectivamente. Pues nada, quería despedir, pues eso, haciendo un pequeño homenaje, como siempre, a nuestra magnánima presidenta y al señor Noboa, pues que hemos hablado mucho de él. Bueno, pues no lo tienen muy fácil, muy sencillo, ¿no? En Ecuador. Entonces, Está la cosa complicada y la cuestión está en que, desde luego, si no es con apoyo externo, Ecuador lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado, por lo menos en el corto plazo. Las bandas son muy fuertes, los cárteles están muy presentes y muy interesados en que las cosas sigan así. claro, supongo que Quiero decir, el gobierno mexicano lleva años intentando luchar contra los cárteles y ahí están los cárteles tan tranquilos. Quiero decir, que siguen supongo existiendo y no han que, acabado con ellos. que con las notas pequeñas que ya han dado las bandas de oye, estamos aquí y tal, meter otra vez apoyo americano podría ser, perdón, apoyo estadounidense, podría ser eso una guerra ya que flipas, ¿no? Pero no sé si es la única. A ver, desde luego la solución ideal es que todos los países de América, desde Ya. Canadá arriba, aunque lo sufre menos, hasta Argentina, Chile abajo, se pongan de acuerdo en una estrategia conjunta. Si de verdad tuvieran interés en hacer eso y en conseguirlo, sería mucho más fácil acabar con estas bandas. Pero la cuestión es que de momento eso no ocurre. Ujú. Y ya te digo, México lleva años, Colombia ha estado años luchando con. Y de hecho, los cárteles colombianos siguen existiendo también. O sea Sí. que no es que se hayan conseguido muchos éxitos y llevan muchos años pegándose con los cárteles. Así que Ecuador, que es un país más débil en prácticamente todos los sentidos, pues mucho más difícil lo va a tener contra estas multinacionales. Bueno, contemos también que está Netflix por detrás sacando series, es decir, es una cosa que están apoyando también un poco al Mm. cartel, en plan, no vamos a quedar sin series de droga y eso. Pues, Creo que están preparando una que se llama Lenin. Lenin, ojalá, la historia de Lenin. Bueno, pues nada, vamos realmente a lo que estaba esperando las personas que han llegado hasta aquí. Vamos a nuestro showtime. Recordemos lo que hemos apuntado al principio y no tiene más. Escuchen esto y luego ya, pues lo que nos da gloria. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, antes de que nos desveles el sentido de la vida, supongo que estarás contento por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Bueno, Estoy en éxtasis, que diría Jafar. estás ¿Pero lo han renovado realmente... ya? ¿O están en ello No, todavía? no, no. Ah, vale, vale. Bueno, que le han dicho en Europa que ya lo pueden ir renovando cuando vayan viendo. Que es Que una le has cosa dicho, en Europa se ha sentado el comisario y ha Ay, dicho, a ¿en ver, serio? pero ¿En serio? ¿qué venís a contar? ¿Que no tengo yo cosas que hacer? Contin to me. Contin to me. Claro. Todo peleleja han venido aquí a verme. En fin. Bueno, yo creo que ya es el momento de que desveles el líder reptiliano. Ojo, que también te quiero decir, me haría muchísima ilusión que fuese o Bertino Borne o José Manuel Soto. Podrían ser mis dos opciones. Bueno, son luces de gas, son pantallas de humo para despistar, pero Vale, claro, serían elecciones muy obvias, pero claro. no. Yo después de que quiero recordar que el que habla raro, ¿cómo se llama? Bueno, el que habla raro, habla los dos raro. El que habla agudo, ¿cómo se No llama? sé, Mickey Mouse. Es que yo El Mickey Mouse. no sé el nombre. Después de que, Mister después de que Empírico, sí. después de que el Mickey Mouse de las conspiranoias dijera que Rosalía era Illuminati. El de los toroides electromagnéticos. Efectivamente, ese. Después de que dijera que Rosalía es Illuminati, ha dejado prácticamente descubierto, menos al líder de los reptilianos, que yo sé quién es Ujú. y que nadie se espera. Nadie se espera, y si es español, lo voy dejando caer por si Hombre, acaso. hombre. Es que- Es quien dio, por lo visto, es Luego, quien ha dado la orden de cambiar niños por tecnología, creo. niños por Sí, tecnología. sí. Que- Estoy viendo, estoy siguiendo un poco madre mía. los mejores momentos, lo tengo aquí puesto. Ujú. Por ejemplo,
Entre otras cosas porque si Rosalía es Bueno, Illuminati... cuidado, Rosario no sabemos, ¿eh? La familia Bueno, Flores. Rosario no, efectivamente. Bueno, Claro, Rosario no es nada. No. Te iba a decir, si Rosalía es Illuminati, claro, es que el otro dijo que los Illuminati desayunan cordón umbilical de los niños que matan para intercambiarlos por Buah. tecnología. Es que es una movida, ¿eh? Porque, a ver, Claro, claro, desayunar cordón umbilical, ¿con qué lo haces? Porque a mí se me plantearía ahora qué haces a la sartén, vuelta y vuelta o directamente, porque eso comerlo así está un poco duro, ¿sabes? no lo Es sé. puro tendón, es que eso que Claro, no rasgas, ¿sabes? es que yo al no ser élite reptiliana no te puedo decir, no soy Illuminati, es que Por no lo eso sé. es una cosa que me estoy planteando ahora mismo. Dices, Claro, pues esto cómo lo haces, lo cocinas, lo cueces, yo qué sé, no sé. claro, sí, y enriqueces. Claro. Bueno, ¿estás preparado para lo que te voy a decir? Sí, sí, Es vamos que no te allá. es que no te lo esperas, ¿eh? No, ojalá. Es que no te lo esperas. No, no. Bueno, ahí va. Ujú. El líder reptiliano. Sí, sí, sí. Perdón. No te rías porque son Que por cosas cierto, que. se ha reunido con Jeffrey Epstein, seguro. Eso también te lo digo. Hombre, que Que está está vivo, vivo. lo Está sabes, ¿no? vivo. Como Stephen Está vivo. Hawking también está vivo. Está vivo, sí. Y cuidado con Jim Carrey, ¿eh? Que Y también. Jesús Gil No, también está por una ahí. movida. Qué risa. Perdón. Es que parece No, que que no me lo esto estoy puede. tomando en serio. Parece que no me lo estoy tomando en serio. Claro, es que puede cambiar el rumbo de lo que es la civilización Perdón. moderna. Claro. Te he dicho que es español, pero no es español, ¿eh? Pero Vale, ha tenido mucha relación con España. vale, vale. El líder de los reptilianos es Mourinho. Ahí te lo dejo. Es que se veía venir. Rebátelo si puedes. No es que se veía venir. Es que se veía venir. Se veía Claro. venir. Mucha O sea, movida. Sí, sí. claro, cuando le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, que en paz descanse, era porque Tito Vilanova venía de otra dimensión. O sea, estaba defendiendo. O le estaba haciendo una transmisión de datos. No se sabe Claro, muy bien. como el que le ha metido el dedo en el culo a un futbolista este fin de también. Estaba Porque transmitiendo. Le estaba insertando el USB. a lo campo, sí. Le estaba haciendo una transmisión de USB y dijo. Y el otro le Claro. dijo, pero has terminado ya la transmisión, que tengo que sacar un saque de banda. Pero Claro. luego se creían que le estaba echando la bronca, pero no, le estaba No, confirmando si había extraído bien el USB con seguridad, que era lo Claro. importante. Sí. Claro, porque luego eso se borra la información y estás jodido. Hombre, Y tienes que volver a la tercera, a la quinta dimensión a por la información. Es una no, movida. eso el toroide electromagnético luego es una movida, ¿eh? Y el primado negativo no te digo más, ¿eh? Cuidado con Mourinho y el primado Sí. negativo. Si al final también te digo una cosa, que el que no... quiero decir, aquí somos muy esclavos por no querer saber, porque la gente no quiere saber, porque la información está ahí. Sí, sí, La información está ahí, todo el mundo sabe que la Tierra es plana y que llega un momento que te caes claro. y que hay una cúpula Sí. por lo que sea. Porque vamos a ver, no ha habido ningún experimento que haga que el agua se pegue a una esfera. Eso no Bueno, existe. la famosa rueda de prensa de Mourinho nos lo estaba diciendo, el ¿Puc qué? Para que nos preguntásemos nosotros, Claro que ¿no? sí. Claro. Claro que sí. O sea, y ¿Puc qué? cuando salía a quejarse de los árbitros, en realidad se estaba quejando de los Ahí líderes está. humanos que no Ahí eran está. capaces Ahí de está. sacrificar suficientes niños con cordones umbilicales comestibles. Es lo que va a sacar el Lidl esta semana nueva. Lo va a sacar. Sí. Va a sacar. Con Esta cecina semana de león, creo recordar, que va a sacarlo. era la movida. Pero bueno, están Croquetas de escondidos. cordón umbilical y cecina de león. Masterchef, ¿no? Bueno, esta prueba es una prueba de exteriores. Os hemos llevado a un hospital. En fin. Claro. Bueno, sabes que Jordi Cruz es reptiliano también, hombre, por supuesto. Los otros dos no, ¿no? porque los otros dos no tienen pinta, pero. Hombre, por Pero cómo Jordi- comen, no son reptilianos. No, efectivamente. Además, los reptilianos tienen como cierta belleza. ¿No crees tú que son como gente atractiva? Sí, sobre todo tiene unos ojos así un poquito, ¿no? Que te poco, sí. hipnotizan, ¿no? Por ejemplo, Leticia Sabater probablemente sea reptiliana también. Pero de segunda generación, ¿eh? No es. No, a lo mejor es mestizaje, ¿eh? También te digo. Ah, sí, puede ser. Reptiliano con Puede ser. humano. O con perro, Hombre, incluso. quiero decir. Puede ser. Claro, que depende un poco como lo veas. Sí. Hombre, depende. Si el perro es Illuminati, sí. Vale. Bueno, pues nada. Claro. Oye, yo creo que este es el cierre perfecto, ¿no? Para hablar de Ecuador y desvelar un poco por los misterios del planeta Tierra y hacia dónde va a ir nuestra civilización, ya digo. Si quieres, dejamos para el próximo programa, te digo quién es el líder supremo de los Illuminati. A lo mejor te interesa. Joder.
Sí. Me interesa. Lo dejamos así como hype para el próximo. Sí. También te digo que probablemente en estos 10 minutos es lo que ellos llevan haciendo en los últimos 3 meses, ¿eh? O sea, que es ponerse a desvariar y a ver qué va saliendo, ¿no? Pero bueno, Claro, sí. yo sé quién es el líder Illuminati. La líder es una mujer, ¿eh? También te digo. Ah, lideresa. Vale. No es Rita, porque si fuera Rita también me daría mucha ilusión. ¿Qué Rita? No sé. ¿Cuál de las Ritas? Barbera. No, Rita Maestra. Esa fue, pero por lo que se ha dimitido. Pero puede ser que esté con Jeffrey, que esté allí también con Michael. Sí, pero ya no ejerce, porque quiere decir, si estás con Jeffrey estás escogido, ya no puedes ejercer. A lo mejor, ¿sabes? Es como un poco el Club Bilderberg, donde la lideresa de los Illuminati va alguna vez a pedir consejo, pero no puede ejercer directamente. Vale. ¿Y el rey Juan Carlos I es Illuminati o...? No, ese es el único que no se está enterando de nada de la movida. O sea, a su alrededor los ha tenido siempre, ¿no? Pero vamos, ese ha estado rodeado toda la vida y no se ha pispado de nada. Le llamaban y decían, ¿qué me estás contando de los ojos? No sé qué hace con los ojos, ¿qué le pasa a ese? Claro. Sí. En plan, a mí llámame a cazar el elefante, ¿sabes? Y a una movida que hacía con la moto por las noches. Bueno. Y con las escopetas también. Presuntamente, sí. Una mezcla. Hubiera sido buen Illuminati, también. Cuidado que Froilán no esté ahí vigilando, ¿eh? Que esté a ver si trinca. Igual. Bueno, No sabes. Cuidado, Luego la abuela, Cuidado. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro episodio de hoy en el que, creemos que hemos dado mucho más sentido a vuestras vidas y nos ponemos un poco a la altura de grandes influencers, como hemos hablado de Mr. Tartaria y Mr. Empírico. Lo próximo que vamos a hacer es sacar un Kickstarter en el que vamos para que nos paguéis un viaje a la Antártida, porque queremos ver de primera mano el muro. Intentar llegar eso para ir a ver a los gigantes y a ver si el reset también nos pilla seaos, el reset me devuelve el pelo, pregunto. Claro, es igual, hay que pedirlo, claro. Es con pre-order por si acaso, claro. Con solicitud, claro, vale, si acaso poneros ropa interior limpia, porque siempre lo decían los padres. O sea, esa es una frase que los padres nos han intentado, por primado negativo, colocar. Decían, no, tú ponte ropa interior limpia por si tienes un accidente. Lo que tienes un reset. Lo que quieren decir es que que el reset te pille con los gallumbos limpios. Con la muda limpia. O las bragas o lo que sea en cada caso de cada uno. Que fíjate, yo cuando era pequeño me decían, hay que tener la muda limpia, y decía, pero si yo no conozco ninguna muda, mamá. Pero bueno, todas hablan. Bueno. Amigos, amigas, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y sobre todo a los Patreon, os amamos. Por cierto, y ya como punto final y definitivo, muchas gracias a los que nos estáis donando desde Noruega, que es un país que podéis estar haciendo otras cosas porque sois más avanzados que nosotros, muy avanzados, y estáis escuchando este programa. O sea que muchísimas gracias por darnos vuestro dinero noruego. Nos vemos en el próximo episodio y nada, que disfrutéis de todas estas cositas. Vale, hasta luego. Un besete.